Las poderosas olas del mar chocan unas contra otras, a veces elevándose y a veces retrocediendo. Oh, Stockle, señor de los estrechos brumosos, sacrificamos 2 mujeres al cuerpo, así que protege nuestro barco. Se oyeron fuertes voces masculinas gritando por encima del ruido del agua. La muchacha se encontraba en la proa del barco y desde atrás la instaron a saltar rápidamente. Rápido, conviértanse en víctimas, salten, gritaba la gente, pero ella tenía un miedo insoportable, no podía creer que moriría así. Ella simplemente subió al barco para encontrarse con su prometido, entonces, ¿cómo terminó en esta situación? Pero además de ella, había otra chica allí, cuyo cabello brillaba con un dorado claro. «Oye, muévete más rápido», le gritó a la primera chica, y empujó su pierna hacia adelante con todas sus fuerzas. Ella no entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo, pero se dio cuenta de que ya no estaba parada en la proa del barco. Al momento siguiente, se dio cuenta de que estaba volando directamente hacia los brazos de las olas, y solo alcanzó a gritar brevemente cuando el mar se la tragó. «¿Qué fue eso?», solo uno de los piratas que gritaba anteriormente logró preguntar. Y la rubia de pelo largo, con sensación de logro, suspiró satisfecha. «Entonces yo también voy», dijo, y con una carrera muy técnica y hermosa saltó al agua. Esto provocó una silenciosa admiración entre los espectadores, quienes se dieron cuenta de que era una loca. Y la primera niña se estaba ahogando, y varios pensamientos daban vueltas en su cabeza. De verdad iba a morir así, ¿y por qué aquella mujer la pateó? Pero el aire de sus pulmones se estaba acabando y no podía respirar. De repente, una pequeña burbuja brillante apareció muy cerca. Una rubia con una burbuja en sus manos nadó rápidamente hacia la chica. Y tan pronto como se acercó a ella, puso esta burbuja en la cabeza de la niña como un casco. Lo único que logró notar antes de perder el conocimiento fue el tatuaje de tridente en el cuello del extraño. Y por un momento apareció una cola de pez, podría haber sido realmente una sirena. El gran barco se balanceaba rítmicamente sobre las olas del mar en calma. La niña se despertó por un sonido insistente, no entendía dónde estaba. Pero tan pronto como abrió los ojos, vio marineros corriendo por todas partes y también escuchó una voz muy familiar. «Estás descuidando a las camareras. Una camarera también sabe nadar bien, y si hay un desastre marítimo, estamos obligados a rescatar a los pasajeros», dijo la chica, cuyo nombre era Sela Cardi. El joven de gafas le preguntó si había salvado al pasajero por sentido del deber, y la muchacha, con una amplia sonrisa, respondió que no. «Por dinero», explicó ella, y el hombre señaló sarcásticamente que era una razón muy realista. Sella no se dio por vencida. Si la empresa se enteraba de su hazaña, obtendría un ascenso y su salario semanal aumentaría, pero el hombre notó que había demasiados detalles sospechosos, considerando que ella era camarera, y además le avergonzaba su vestimenta. La niña inmediatamente tiró la manta de sus hombros y el hombre, horrorizado, le pidió que se cubriera. «Este es un traje de neopreno. Recogí una vela desechada en el muelle y lo cosí yo mismo. Es impermeable y te mantiene caliente, pero no es elástico, por lo que queda un poco apretado», mostró Sella su ropa. El marinero de gafas se calmó un poco y dijo que le devolvería sus cosas más tarde, y también dio su nombre Russell, y tan pronto como hizo esto, se escuchó un fuerte estornudo desde un lado. Ambos oradores guardaron silencio y miraron fijamente la fuente del sonido. La niña se asustó por el hecho de que ambos se dirigían hacia ella. «Buenas tardes, mi señora». La rubia de repente se encontró demasiado cerca de ella. Sella le preguntó si estaba bien y también le dijo su nombre. Ella entendía por qué la niña le tenía tanto miedo que literalmente temblaba, pero necesitaba ganarse la confianza de María por cualquier medio necesario. Después de todo, María es el personaje principal de la novela La Duquesa, que huyó al mar. Y ella, Sela Cardi, es camarera en un barco de pasajeros. Según la trama, ella debía morir rápidamente como un personaje secundario. Pero por el bien de sobrevivir, salvó a la noble dama María Rodnelli que estaba frente a ella. Desde que despertó en este mundo hace 3 semanas, había estado planeando meticulosamente ser capturada por piratas, arrojar a María al mar antes de que la mataran, llevarla a la tierra y, finalmente, lograr cambiar la historia original. Y aquí está su plan: salvar a María del peligro mortal, recibir una recompensa por ello de numerosos aristócratas heroicos y escapar de las garras del villano principal. El principal sueño de la niña es comprar una casa junto al mar con techo azul, paredes blancas, un pequeño muelle y un pequeño bote con una vela triangular. Y hasta que termina la historia, escondidos allí, el solo pensamiento de una vida tranquila junto al mar ya hace cosquillas en el alma. Desde pequeña amaba el mar, era su único amigo, lleno de criaturas misteriosas. Incluso cuando perdió a sus padres a los 15 años y pasó por momentos difíciles, fue el mar quien siempre la apoyó. Para ver sus profundidades, aprendió a bucear, ingresó a una universidad marítima para estudiar el ecosistema marino y ahorró dinero para un viaje al mar. Pero ella murió estúpidamente en un accidente automovilístico, pero hay algo bueno, aquí finalmente puede cumplir su sueño. «Cuando caíste al mar, mi señora, apenas respirabas», explicó Sella a María. La niña preguntó sorprendida si realmente era un sueño, que estaba respirando una burbuja de aire y que veía una sirena en el agua.
Sella se asustó y comenzó a insistir fervientemente que definitivamente era un sueño, pues estaba inconsciente, y en ese momento pensaba que si alguien descubría que estaba usando los poderes de las sirenas, tendría problemas. En cualquier caso, mi señora, será mejor que ocultes tu origen, observó Sella, y María sugirió que era por culpa del almirante Elaim. Así es, Elaim es el villano principal de la novela. Él comanda este buque de guerra y lidera el ejército de sirenas más poderoso del mundo. Elaim rescató a María del mar, pero al enterarse de su origen noble, le cobró una deuda con intereses por el rescate, y así la vida de María se convirtió en un camino espinoso. Pero él es indulgente con los plebeyos y ellos fingen ser plebeyos, no se cruzarán con él. Dicen que siempre exige un pago por su ayuda, y es aún más duro con los nobles, advirtió Sella. Pero María le agradeció su preocupación y le dijo que iba a revelar su verdadera naturaleza. Al decir esto, María pareció brillar. Sella quedó impresionada. Allí estaba la verdadera María, de sangre noble, que se entregó por el bien de su familia, desinteresada y honesta. Por eso amaba a esta heroína, pero esto es demasiado. Necesitamos encontrar una manera de romper su terquedad. Sella preguntó qué pasaría si él exigiera una gran suma, pero la dama respondió inmediatamente que tenía una dote y que usaría parte de ella. «¿Y si eso exige tu vida?», dijo la rubia siniestramente. María estaba asustada, pero Sella continuó diciendo que ocultó su identidad para protegerla y que mentir en un barco militar es un delito grave. «Ah, es mejor morir. Despiértame cuando la guillotina esté lista». Sella se reclinó con fingida indiferencia. Y ella empezó a quejarse de que aún salvando una vida, no recibía nada bueno. Al parecer tal era su destino, solo le quedaba morir. María ya estaba muy asustada, pero Sella decidió rematarla y dijo con una sonrisa que al menos había alguien que escuchara su voluntad. «Si muero, entiérrenme junto al mar». Sus palabras sonaban espeluznantes, aunque una sonrisa brillaba en su rostro. Sella dijo sin aliento que no tenía parientes, por lo que no había necesidad de una lápida. Pero cuando María tuviera un hijo, que le contara sobre la amable camarera que la salvó y murió, que soñaba con vivir junto al mar, pero murió sin cumplir su sueño, pero pudo cumplirlo en el cielo. «Haré todo lo que me has dicho, pero no hables de la muerte», gritó María, completamente asustada, y agarrando a la niña de las manos, le pidió que le contara más sobre su sueño. «Yo también quiero ayudarte», dijo María con sinceridad. Sella incluso se sintió avergonzada. Parecía que sus palabras tuvieron un efecto aún mejor. El almirante Elaim estaba sentado en la oscuridad de su oficina, fumando un cigarro y mirando los documentos en su escritorio. Llamaron a la puerta y, tras apagar el cigarrillo, el hombre permitió que Russell entrara. «Enciende la luz. Está demasiado oscuro aquí», dijo con disgusto Russell Parker, el asistente de Elaim. Elaim respondió que se quedó dormido por un momento, pero su asistente lo interrumpió, pidiéndole que no mintiera, ya que estaba leyendo las cartas nuevamente. El almirante no iba a discutir sobre esto y exigió un informe a su asistente. Al recibir el papel, comencé a leer. El barco enemigo fue hundido por su ataque. No hubo piratas sobrevivientes, solo se salvaron 2 mujeres y una de ellas llevaba una especie de traje de neopreno. El hombre dudó ante la última frase y la volvió a leer. «¿Un traje de neopreno? ¿Qué es eso?», preguntó, pero el asistente se sonrojó y se dio la vuelta. La expresión bastante indecente en el rostro de Elaim no escapó a su atención, y repitió su pregunta. Recuperándose, Russell explicó que se trataba de una prenda especial para nadar bajo el agua, y cuando el almirante le preguntó dónde podía comprarla, respondió que la muchacha la había cosido ella misma a partir de una vela desechada. «¿Estás seguro de que la interrogaste adecuadamente?», preguntó Elaim, sin creer que una simple camarera pudiera haber hecho algo así, y el asistente respondió afirmativamente, notando que respondía de manera muy extraña, pero se ofreció a volver a comprobarlo. Pero el almirante Elaim golpeó la mesa con decisión. «No es necesario. Me encargaré yo mismo. Puedes contarme el resto en el camino», dijo levantándose de su asiento. Según el informe, esta mujer sospechosa nadó cientos de metros mientras cargaba a la víctima inconsciente, una hazaña difícil incluso para un marine bien entrenado. «En realidad, es una camarera normal y corriente de un barco de pasajeros», aclaró el almirante. Ajustándose las gafas, Russell confirmó que ella lo había dicho. Su conversación fue interrumpida por otro soldado que se apresuró a acercarse a ellos y estaba bastante asustado. «Stockel ha aparecido», gritó, dejando atónitos a los oficiales. Atacó un barco pesquero. Solo un pescador sobrevivió, pero él también está en peligro, ya que su barco se está hundiendo. La última posición conocida de Stockel era longitud 129 grados 30 minutos, latitud 25 grados 10 minutos. Ahora ha desaparecido en las profundidades del mar. El almirante se dio cuenta de que Stockel intentaba escapar por el cañón submarino, y cuando su asistente le preguntó qué hacer, respondió que mientras preparaban el bote salvavidas, el monstruo podría escapar. «Tendremos que abandonar al pescador y actuar inmediatamente, pero no podemos dejarlo abandonado a una muerte segura. Hay que tomar una decisión»,
Mientras las chicas conversaban dentro de la cabaña, afuera se volvió demasiado ruidoso. Pescador al agua se escuchó un fuerte grito y las dos muchachas saltaron. Celia escuchó claramente a los militares discutir que tomaría 20 minutos bajar el bote, pero el almirante ordenó que se persiguiera a Stockel. Ella entendió que cuando una persona está en el agua, incluso un corto tiempo puede costarle la vida, y ahora las olas son fuertes, lo que hace que la situación sea más peligrosa. El tiempo se acaba, entonces ¿por qué todos dudan? Si la flota no puede hacer nada, ella misma la salvará, porque no puede quedarse al margen. Después de tomar su decisión, inmediatamente actuó. Celia tomó impulso y saltó al agua con facilidad, y se oyeron gritos de sorpresa por todos lados. Una vez bajo el agua, miró a su alrededor en busca del pescador. Afortunadamente lo encontró rápidamente y muy cerca, rodeado por los restos del barco. Decidida a salvarlo a cualquier precio, la niña extendió su mano. Obedeciendo su orden mental, un cilindro de oxígeno apareció en sus manos. De la misma manera, Celia se consiguió unas aletas para sus pies. Totalmente preparada para el rescate, la niña pensó que probablemente era precisamente en momentos como esos que su magia había despertado. Hace 2 meses, renació en una novela y tratando de adaptarse a un mundo desconocido, consiguió un trabajo, pero fue atrapada en una tormenta y arrastrada al mar. En el agua helada, la fuerza vital se desvaneció poco a poco, pero se encontró con una sirena, brillando como el sol, y recordó su vida pasada. Recordó su preciado sueño de vivir junto al mar. Ella tuvo un sueño, pero su vida pasada terminó en vano, y en su nueva vida se olvidó de él y existió sin un propósito. Todo esto quedó en ella como una pesada carga de arrepentimiento, pero encendió la voluntad de sobrevivir y hacer realidad su sueño. Y cuando pensó en lo que necesitaba para sobrevivir, pudo usar esta magia. Después de colocar la misma burbuja sobre el pescador que se estaba ahogando, la niña lo recogió y nadó hasta la superficie. Si aparece Stockel apuntando a la camarera, atacamos, rescatamos al pescador y a la camarera inmediatamente, ordenó el almirante. Y habiendo ordenado que bajasen la barca al agua, él también entró en el agua. Cuanto más avanzaba el barco, más claramente sentía Elaine la magia de las profundidades del mar. Magia similar a su magia, y esta aura se acerca cada vez más. Mientras el almirante se preguntaba qué era, largos pelos blancos aparecieron sobre la superficie del agua. Una camarera salvó a un pescador. Se escucharon gritos cuando la niña emergió arrastrando con ella al hombre inconsciente. Mientras la ayudaban a levantar al pescador, los soldados continuaron admirándola por sus acciones heroicas. El primero en ser levantado fue el pescador, quien, afortunadamente, aún respiraba, mientras Elaine se ofreció voluntariamente a ayudar a la niña. Con confianza pero con cuidado, tiró de su mano. Celia respiraba con dificultad y apenas podía ver quién la estaba ayudando. El almirante, por el contrario, miró atentamente a la muchacha y notó un leve brillo en su cuello. Sin embargo, comprendiendo su condición, simplemente arrojó su chaqueta sobre sus hombros en silencio. Al tocar a esta mujer, el dolor de cabeza punzante disminuyó y mi mente se aclaró. Pero ¿cómo puede ella usar la misma magia que él? Sin detenerse a mirar a aquella extraña camarera, la mirada de Elaine se fijó en el escote de su ropa. Avergonzado, el hombre se dio la vuelta, sin darse cuenta de lo que ocurrió a continuación. Y de repente Celia se inclinó hacia adelante y cayó directamente sobre el almirante. La niña estaba tan sobrecargada de trabajo que simplemente perdió el conocimiento. Ella abrió los ojos porque la luz era demasiado brillante, despertándola. Sintiéndose muy somnolienta y con pesadez en los párpados, la niña preguntó en voz alta dónde estaba. «¿Estás en la enfermería?», le respondió una voz masculina. El hombre se quedó un poco más lejos, oculto por una cortina ondeante, y explicó que ella había estado inconsciente durante 2 días. La niña se elogió a sí misma por un buen trabajo. Parecía que estaba completamente agotada, usándolos una y otra vez. Por cierto, aunque este hombre es desconocido para ella, su voz es agradable. El pescador recobró la conciencia, pero tú seguías sin despertar. El médico militar dijo que se debía a fatiga severa e hipotermia. Celia apenas podía creerlo, pero se dio cuenta de que el hombre de aspecto decadente que había visto en el barco la había traído hasta allí. De repente su visitante le preguntó por qué había salvado al pescador, y después de pensarlo un momento, la niña respondió que simplemente era porque quería salvarlo. «Tengo un poder especial que me permitió hacer esto, y si me hubiera alejado y él muriera, este sentimiento desagradable me habría perseguido toda mi vida», explicó la niña con una sonrisa. El hombre aceptó su respuesta, pero debido a la cortina, Celia no pudo ver su rostro. «¿Qué harás cuando bajemos del barco?», preguntó. La muchacha respondió que necesitaba regresar al crucero de pasajeros y conseguir un ascenso. Entonces el visitante le preguntó si tenía alguna razón para trabajar en un crucero de pasajeros. La razón fue que a menudo podía ver el mar. Entonces el hombre le preguntó por qué no trabajaba en algún lugar cerca del puerto. Pero no entendía que a Celia le gustaba el mar claro, que solo se podía ver navegando lejos de la orilla. Este hombre tiene una voz tan agradable que la muchacha, sin darse cuenta, continúa su conversación con el desconocido, pero nuevamente siente sueño. «Te encanta el mar.
Tienes buen juicio y eres valiente. Es una pena desperdiciar tanto talento trabajando en un barco de pasajeros. Quiero contratarte. ¿Qué dices?, preguntó. Sintiéndose cada vez más somnoliento, Sela volvió a preguntar si se refería a la Marina Sirena. Y luego ella misma respondió que no quería, que el sueldo en el ejército era bajo, no había libertad y que la sola idea de incorporarse al servicio le resultaba desagradable. Pronunció la última palabra con dificultad y se quedó en silencio, cerrando los ojos. Se quedó dormida, así es, dijo el hombre sorprendido. El almirante Elaim estaba a punto de decirle que lo pensara cuando ella se quedó dormida. Inclinándose sobre la muchacha dormida, pensó que era una muchacha muy extraña, una muchacha tan extraña que quería abrazarla y conocerla mejor. 3 días después, el buque de guerra llegó a Puerto Herbert. Señora heroína, tenga un buen viaje y esté sana, le gritaron los marineros con admiración. Sella se sintió incómoda al ser llamada heroína, solo porque había salvado a personas 2 veces. Por favor, espere un minuto, le gritaron cuando ella y María estaban a punto de irse. El mismo marinero de gafas dijo sin aliento que tenía un mensaje urgente para ella, y Sella se puso cautelosa, preguntándose si habían revelado la identidad de María. ¿Qué pasó, señor marinero de gafas?, preguntó, protegiendo a María con su cuerpo. El hombre dijo llamarse Russell Parker y le entregó un cuchillo, que prometió devolver al llegar al puerto, así como dinero para el viaje en agradecimiento por salvar al marinero. Sella le agradeció el dinero, pero se apresuró a irse lo más rápido posible. Tenía un mal presentimiento. No, ¿por qué tienes tanta prisa? Necesito decirte algo, dijo Russell perplejo, y la chica se dio cuenta de que su presentimiento no la había engañado. El almirante le ha ofrecido un trabajo, dijo el marinero en tono solemne. Sella no entendía qué tenía que ver el almirante Elaim. Con todo esto era él realmente el hombre de voz agradable que había visto en la enfermería. Disculpe, pero por casualidad el almirante vino a verme a la enfermería. Decidió asegurarse de inmediato. Y ella se horrorizó al escuchar que efectivamente así era. La flota ya había rescatado a muchos náufragos, pero esta era la primera vez que el almirante visitaba personalmente el hospital. Y tenía que ponerse en contacto con Elaim. Su pacífica vida marina definitivamente llegaría a su fin. Necesitaba cortar todos los lazos lo antes posible. «Rechazo tu oferta», dijo Sella con firmeza, levantando la mano para enfatizar. Russell le pidió que lo pensara nuevamente si el viaje diario era una preocupación. Le proporcionarían un dormitorio y el alquiler semanal sería mucho más alto que en su lugar actual. «Muchas gracias, por favor dígale al almirante que rechazo su oferta», dijo la muchacha, e hizo una profunda reverencia. «Estoy muy en deuda contigo por todo. Que la bendición del dios Okeanos esté con la flota de las sirenas», sonrió Sella encantadoramente, esperando que ese fuera el final de la conversación. Russell le gritó que si cambiaba de opinión, debía acudir a ellos. Pasarían una semana en Port Herbert. Sella se alejó rápidamente, indignada porque él era demasiado persistente. ¿Es realmente un activo tan valioso o el almirante se dio cuenta de que usaba magia? Pronto las muchachas se acercaban a la finca del ducado de Herbert. Sella miró con deleite los alrededores desde la ventana del carruaje. Ahora todo lo que tiene que hacer es recibir su recompensa del duque y será libre. «Señora, ¿le pasa algo? ¿No se ve bien?», le preguntó a María, que se había quedado callada a su lado. La joven estaba muy preocupada porque debido a su secuestro, no pudieron prepararse adecuadamente para la boda, lo que causó grandes inconvenientes a sus familias. El duque y sus padres debieron estar muy preocupados por ella. Sella la escuchó con gran simpatía. María, quien siempre anteponía a los demás a ella misma y nunca demostraba lo difícil que era para ella, ahora decidió compartir con ella sus vivencias. La razón, por supuesto, era el amor. El duque Herbert es el protagonista de esta novela y el enemigo jurado del villano Elim. María y el duque se enamoraron a primera vista, pero no son conscientes de sus sentimientos mutuos. Ambos creen erróneamente que su amor no es correspondido y, como resultado, tendrán una vida familiar infeliz. Además, debido a Elaim, el malentendido entre ellos solo empeorará. «¿Te preocupaba lo que el duque pensara de ti?», preguntó Sella, decidida a intervenir antes de que las cosas fueran demasiado lejos. María preguntó con miedo cómo había adivinado eso, pero la niña solo rió. Abrazó a la dama y riendo le ofreció hacer una apuesta. «Apuesto a que al duque no le agradas», dijo Sella con voz áspera. Y luego, en un susurro cómplice y con una sonrisa alegre, añadió que ella misma apostaba a que el duque la amaba tanto como antes. El perdedor recibe un golpe del ganador. Sella sorprendió a María, ya que salvó al personaje principal. Déjala ser feliz. María Rodnelly estaba junto a la ventana, visiblemente nerviosa, esperando que algo sucediera. Pronto se oyó un ruido y un grito ahogado detrás de ella. Lady Rodnelly, el duque Herbert, tenía mucha prisa y estaba preocupado, lo que se reflejaba en su rostro enrojecido. María se alegró de verlo, pero al mismo tiempo se sintió avergonzada. El hombre también se sintió avergonzado, sin saber qué decir. «¿Estás bien?», preguntó vacilante, pero tratando de parecer relajado. La muchacha se sonrojó por completo y, disculpándose por haberlo preocupado, levantó la mano vacilante. Afortunadamente, el duque no lo dudó y tomó suavemente a la niña de la mano.
Gané, realmente gané, pensó Sella, mirando a los amantes. Sus talentos en Saratov resultaron ser demasiado buenos. Una pesada mano masculina cayó sobre la mesa con un fuerte sonido. En resumen, ¿quieres comprar una casa aislada en Moulton?, preguntó con severidad el duque Herbert. Sella confirmó con seguridad, sin dar explicaciones, que un pueblo costero de estilo mediterráneo es su sueño. Pero a Herbert le interesaba saber por qué estaba en Moulton, especialmente porque vivir solo, sin familia, podía ser peligroso. Sella insistió en que este era su sueño y que esto era lo que quería. Al darse cuenta de que no podía convencerla, le preguntó con cansancio si realmente amaba tanto el mar. «Sí, me encanta», confirmó Sella con una sonrisa deslumbrante, tanta que asustó al duque. El hombre se preguntó si estaba haciendo lo correcto al acercar a esa loca mujer hacia él, y en ese momento la chica sentada a su lado le tocó la mano. Al mirar a su novia, el duque se sonrojó, al igual que la niña, pero ella dijo en voz baja que Sella era su salvadora y que también quería ayudarla a realizar su sueño. Al mirar los ojos suplicantes de María, el duque se dio cuenta de que si no fuera por la muchacha obsesionada con el mar, Lady Rodnelly no habría sobrevivido. «Está bien, te ayudaré a comprar la casa que quieres, pero a cambio tendrás que mantener en secreto todo lo que le pasó a Lady Rodnelly», dijo el hombre. «María se convertirá en su esposa, y si los chismosos descubren que fue capturada por piratas, seguramente encontrarán un fallo en esto». «No quiero que ella se convierta en objeto de sus chismes», dijo con severidad el duque Herbert. Sella felizmente prometió hacerlo por la dama. No fue tan difícil para ella. El hombre le entregó dinero, más que suficiente para comprarle una casa. Y entonces, al mirar al salvador de María, volvió a tener miedo. Sella cogió el dinero y se puso muy contenta y agradeció sinceramente al duque. «Estoy en deuda contigo otra vez, Sella. Lo siento», dijo María cuando llegó el momento de despedirse, a lo que la chica respondió que todo estaba bien. Entonces María de repente dijo que quería darle un regalo modesto. Un diamante azul brillaba en sus manos y María también quería contribuir a su sueño. Mirando la forma en que la luz se reflejaba en la piedra preciosa, Sella comentó que parecía un regalo de bodas. Estaba María segura de que podía regalarlo. La propia Sella estaba dividida entre aceptar o no, porque además de una casa junto al mar, su sueño también era tener su propio velero. «Entonces lo aprovecharé con gratitud», dijo, decidiendo considerarlo un bono por un buen trabajo. María sonrió feliz y le pidió a la niña que usara la piedra para hacer realidad su sueño. Sintió como si se hubieran vuelto más cercanos el uno al otro. El enorme barco se balanceaba en la oscuridad sobre las olas del mar. Solo una débil linterna perforaba la oscuridad de la noche. El almirante estudió atentamente los documentos que le habían sido entregados. Sella Cardy, una mujer que como él puede usar magia. Ella ama el mar, tiene buen juicio y coraje, pero ¿quién es ella? De repente el hombre sintió un dolor agudo. Y entonces cayeron gotas rojas sobre los papeles, y Elaim se dio cuenta de que le sangraba la nariz. También se dio cuenta de que se trataba de otro ataque de fuerte dolor de cabeza, y apenas tuvo tiempo de notar cómo la habitación en la que se encontraba se distorsionaba. Se escuchó un fuerte estruendo, lo que provocó que los soldados miraran hacia la habitación y vieran a su comandante inconsciente en el suelo. Llevada al almirante a la enfermería, rápido, los soldados estaban asustados. A la mañana siguiente, el asistente llegó con un informe directamente a los aposentos privados del almirante. «Señor almirante, no se siente bien. Es realmente necesario escuchar el informe ahora mismo». Russell, perplejo, se ajustó las gafas. Pero Elaim le pidió que no discutiera, que descansaría un poco y todo pasaría. El asistente insistió en que el almirante hacía mucho tiempo que no estaba de vacaciones y que si las cosas seguían así, no se sabía qué sucedería. «No me hagas repetir lo mismo», respondió Elaim en tono metálico, sujetándose la cabeza. Russell no tuvo más remedio que continuar. La familia de Sella había perdido su fortuna debido a la adicción de su abuelo al juego y sus actividades delictivas. Hacía 20 años que perdieron el título de conde de Cardy. Elaim escuchó atentamente cómo Sella quedó huérfana desde muy joven y fue criada por un tío malvado. El tío no solo se apropió de toda la herencia familiar restante, sino que también se enriqueció ilegalmente a costa de los fondos de Sella. Él mismo vive en una zona próspera con buena seguridad, mientras que la muchacha se acurruca en el ático de una pobre choza cerca del puerto. Es necesario trasladarla a un lugar más seguro, proporcionándole buenas condiciones de vida. Luego la aceptaremos en servicio, dio instrucciones el almirante. Pero Russell estaba muy interesado en una pregunta y pidió permiso para hacerla. «¿Por qué decidiste tomar a Sella a tu servicio? No es propio de ti, tal vez porque ella usa magia como tú». Su pregunta fue correcta. Desviando ligeramente la mirada, Elaim respondió que era cierto que en la situación actual, cuando quedaban tan pocos magos, hacer públicas sus habilidades podría perjudicarlos. Los que tienen el poder intentarán quitarles la magia o matarlos, por lo que el almirante no puede ignorar esto. Y la oferta de trabajo es solo una excusa para mantener a Sella cerca, cuidarla y protegerla. El asistente entendió todo, pero había una noticia más que comunicar.
La muchacha que Sella salvó resultó ser la prometida del duque Herbert, y como recompensa por salvar a la novia, él recompensó generosamente al salvador, y si hubieran sabido esto antes, podría haber ayudado a resolver su dolor de cabeza con los territorios marítimos del duque. Selecardi tendrá que pagar ella misma por esta pérdida, encontrarla y traerla a mí, ordenó el almirante. La maleta, llena hasta el borde, cayó al suelo con un ruido sordo. Todo está empacado, ahora podemos emprender el viaje. Bajó sin remordimientos. En esa casa no había literalmente nada que respirar, pero primero tenía que pagar el alquiler. Oye, perra, ¿a dónde vas? Sella hizo una mueca ante el grito grosero. El repugnante propietario, con una botella en las manos y la lengua arrastrada, la acusó de huir sin pagar el alquiler. Ella debía dinero desde hacía una semana, un pobre huérfano. El borracho caminó hacia ella. Sella estaba empezando a irritarse. Este tipo sucio y loco siempre la intimidaba de esa manera. «Oye, huerfanito, ¿qué miras? ¿Quieres morir?», gritó el hombre blandiendo la botella. La niña apenas tuvo tiempo de agacharse cuando la botella de vidrio se rompió en pedazos a su lado. El borracho no se calmó y continuó gritando groseramente, preguntando de dónde la huérfana había sacado ropa tan rica. Tal vez se había encontrado con una idiota rica. Sella se quedó paralizada de solo pensarlo, por la miserable renta que casi le tocaba pagar, y se preguntó si todos los problemas estaban en esa pobre zona o en ese bastardo. Pero fuera lo que fuese, ya estaba harta, no lo haría más. De repente, el aura de la chica aparentemente débil cambió. Ella se balanceó y sus ojos brillaron con crueldad, y al momento siguiente, una pequeña, pero para nada débil, pierna de mujer golpeó su estómago, y el borracho se dobló por la mitad, volando hacia atrás. Toma el alquiler, ¿cuánto queda del depósito?, preguntó Sella. El hombre guardó silencio, y entonces la niña recogió la tetera que se había caído al suelo. ¿Cuánto queda del depósito?, preguntó. Vertió agua de la tetera directamente sobre la cabeza calva del dueño. No lo hizo inmediatamente, pero aún así logró decir 10 libras. Todo el acto tuvo lugar delante de los demás inquilinos de la casa, y Sella, mientras tanto, recordó que el alquiler era de 30 libras. Tómalo para el alquiler, te descontaré 10 libras del depósito por una semana, le tiró el dinero al dueño. Inclinándose sobre el borracho tendido, la muchacha aclaró que ya no había problemas de dinero entre ellos. «Adiós, calvo. Seguramente por tan asquerosa vida se te cayó el pelo», preguntó al despedirse, sintiéndose un poco mejor. La niña se fue, dejando atrás al dueño sorprendido y a los inquilinos riéndose de ella. Bueno, ahora es el momento de que ella vaya al hotel para partir hacia Moltana mañana. Pero mientras caminaba por la tranquila calle, Sella se detuvo cuando vio algo que le llamó la atención. En el escaparate vio una sirena, una hermosa criatura con la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior del cuerpo de un pez. A Sella le encantaban las sirenas y reía alegremente cuando veía su imagen. «Señora, la tienda está cerrada», dijo una voz tranquila, y la muchacha le aseguró que solo estaba mirando. La mujer entonces se disculpó y continuó su camino, pero de repente tropezó. Llevaba en sus manos una caja llena de botellas de cristal, y éstas empezaron a volar en pedazos peligrosamente. La muchacha no perdió la compostura y logró sujetar a la mujer que caía y al mismo tiempo atrapar una de las botellas. La mujer le agradeció sinceramente su ayuda y Sella le devolvió la botella. «Señora, ¿le gustan las sirenas? La vi admirándolas a través del cristal», preguntó la mujer y Sella confirmó con una sonrisa. Los viejos marineros creían que el día que veían una sirena era un día de suerte. Dicen que las sirenas hace tiempo que desaparecieron, pero a Sella le gustaría creer que todavía viven en algún lugar de las profundidades del océano. «Señora, le daré esto. Si usa el símbolo de la sirena, entonces, como en los viejos tiempos, vendrá la buena suerte», dijo la mujer, entregándole la cadena. La niña se sorprendió y dudó si realmente podría soportarlo, y la mujer sonrió y le pidió que lo considerara como agradecimiento por su ayuda. Sella le agradeció sinceramente por tal regalo, y se despidieron de la mujer dulcemente. Al día siguiente, afuera se desató un fuerte aguacero. Mirando hacia afuera, Sella no creía que realmente la suerte llegaría con semejante clima. Era poco probable que enviaran siquiera un barco de pasajeros. Parece que, por el contrario, la mala suerte la persigue y hoy no navegará a ninguna parte. Sella estaba molesta. No creía que el clima pudiera interferir tanto, pero no se podía hacer nada, y para levantar el ánimo, la chica decidió ir a comer a un restaurante caro. El restaurante era enorme y tenía muchos clientes. Sella también se sorprendió por la cantidad de gente, pero decidió que era porque podían ver a una famosa cantante de ópera actuar allí. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que todos estaban sentados en parejas o con amantes. La gente rica tejía intrigas incluso en las cenas. Pero a ella, ¿qué más le da? Ella se lo va a pasar genial sola. Luego la cantante subió al escenario y se escuchó su hermosa voz. Comenzó la actuación. Sella escuchó su actuación con deleite y se alegró de no haber navegado hasta Moltana hoy. La hermosa canción fluía como la música de las sirenas que tanto amaba. «¿De verdad vivimos en el mismo hotel?», se escuchó una voz masculina desde atrás. Sella no se dio cuenta inmediatamente de que le estaban hablando a ella, pero pensó que la voz era hermosa.
¿Puedo sentarme aquí?, preguntó el apuesto joven, señalando el siguiente asiento. La niña se quedó paralizada, sin esperar que nadie le prestara atención o que siquiera quisiera sentarse a su lado. El joven era muy guapo, pero Sella no lo reconoció y se sorprendió de cómo la conocía. Después de un tiempo, la muchacha quedó en silencio y perpleja. Al principio, él le pidió que lo acompañara, y ahora estaba sentado sin decir una sola palabra. Por cierto, su rostro y su voz le resultaron muy familiares. Si Sella viera esa cara, definitivamente no podría olvidarla. Es incluso más guapo que la mayoría de las celebridades de su vida pasada. «¿Nos hemos visto antes?», por casualidad preguntó la muchacha, a lo que el desconocido respondió que era la tercera vez. Agregó que la primera vez estuvo en un bote salvavidas, la segunda en el hospital, y Sella inmediatamente recordó las palabras del marinero de gafas sobre el almirante visitando personalmente el hospital por primera vez. Entonces resulta que este tipo es el antagonista principal, Elaim, de la novela. Mientras tanto, el hombre dijo que había entrado en la mansión del duque Herbert y preguntó si Sella y su prometida habían conspirado para engañarlo. La niña saltó de sorpresa al enterarse de todo sobre María, y ella se oscureció cuando el almirante dijo que debido a sus acciones, él sufrió enormes pérdidas. Pero si no hubiera ocultado la identidad de María, Elaim, como en la novela, la habría tomado como rehén para chantajear al duque Herbert y obtener ventaja en la disputa naval. Ahora la situación ha cambiado un poco, y él lo llama una pérdida, como un verdadero villano. Con su personaje, definitivamente no la dejará en paz. Y mientras la muchacha se preguntaba qué hacer, el propio almirante continuó la conversación. «Tal vez pueda perdonar esto», dijo misteriosamente. Él iba a ofrecerle un trato, lo que asustó aún más a Sella. Ella no quería tener nada que ver con él. Pero si ella no escucha su propuesta, él continuará persiguiéndola y molestándola, y entonces todos los planes para una vida feliz en el mar se desperdiciarán. Así que Sella decidió escuchar primero su propuesta y luego pensar qué hacer, porque simplemente evitar el problema no es una solución. «¿Qué quieres ofrecerme?», la muchacha se sentó en su asiento mientras Elaim le hacía el pedido al camarero. «Quiero contratarte, trabajarás a mi lado y el daño que me causaste se considerará compensado», respondió. Sella, aunque esperaba esto, aún así se llevó una desagradable sorpresa. Él realmente quería contratarla. Pero si acepta la oferta, tendrá que servir en un barco de guerra o ir al ducado, entonces no podrá vivir en el mar. La muchacha le preguntó por qué insistía tanto en contratarla. Pero Elaim dijo que no podía responder aquí, pues los que estaban a su alrededor ya habían notado su presencia. Entonces Sella le preguntó qué significaba trabajar cerca, a lo que él respondió que tendría que estar literalmente en su campo de visión, pero que podía hacer lo que quisiera. «¿Y si quiero convertirme en un parásito marino?», preguntó Sella. Elaim no entendió lo que esto significaba, y la niña le explicó que era una persona despreocupada que no trabajaba, sino que solo comía y jugaba. «Mi sueño es vivir una vida sin preocupaciones en la costa, tumbarme en la orilla del mar como una foca y tamborilear sobre mi vientre. Recibiré regularmente un salario semanal. ¿Te parece bien?», preguntó alegremente. Y ella miró al almirante con anticipación, preguntándose qué haría en tal caso. «Que así sea», respondió inesperadamente el hombre después de una breve reflexión. Sella se sorprendió, pero también notó que parecía enfermo, como si estuviera enfermo, y se preguntó si siquiera entendía lo que estaba diciendo. «Será interesante. Es la primera vez que contrato una foca», respondió Elaim en el mismo tono que la chica, indignada por ser una aprovechada y no una foca. La batalla de ingenio continuó y nunca terminarían esta conversación. Ella estaba harta de esto y quería escuchar los detalles, así que se acercó a él y le pidió que le dijera por qué quería contratarla. Elaim no esperaba esto de la chica, además ella era demasiado cercana a él. «Contigo el dolor se hace menor y pareces oler a limón». El hombre se avergonzó y dijo la verdad. Sella no entendió sus palabras y pensó que olía a alcohol, por lo que comenzó a olfatearse intensamente. La incómoda situación fue interrumpida por la camarera que le trajo a la niña una tarta de queso, y Sella sonrió de alegría. Elaim le preguntó si le gustaba la tarta de queso, y añadió que si la contrataban, tendría que proporcionar un suministro ilimitado de tartas de queso, lo que le hizo pensar que era bastante extraño. La camarera regresó a la cocina y emocionada le dijo a su colega que el almirante era muy guapo y que también estaban interesados en quién era la chica que estaba a su lado. Otra muchacha expresó su deseo de ir a su mesa la próxima vez, a pesar de que ella era responsable de otra mesa, y las chicas tuvieron una ligera discusión, cada una queriendo estar más cerca del apuesto almirante, mientras afuera de la ventana continuaba un fuerte aguacero, iluminado por destellos de relámpagos y el retumbar de los truenos. Sella comenzó a comer su postre y su interlocutor volvió a la conversación interrumpida. «El sueldo es 4 veces mayor. Te proporcionaré alojamiento en una zona segura. Quiero contratarte en estas condiciones. ¿Hay otros deseos?», preguntó. Pero ella lo único que quería era libertad. Él le ofrecía tan buenas condiciones, pero por experiencia, Sella comprendió que nada en este mundo es gratis.
El trabajo fácil, cómodo y bien pagado es ilegal o una estafa, y el motivo por el que quiere contratarla probablemente esté relacionado con la magia. En el peor de los casos, podría usarla como conejillo de indias para una investigación mágica, pero sería mejor para ella rechazar la oferta y simplemente huir. Te lo diré directamente, no quiero trabajar para ti en absoluto, dijo la chica mientras terminaba su postre. El almirante no entendía si las condiciones eran buenas o si tenía motivos para rechazar su oferta, pero Celia respondió que estaba más cómoda sola y no quería trabajar para ninguna organización. Entonces el almirante le ofreció contratarla personalmente, a lo que la muchacha señaló que él era una persona famosa y que siempre había mucha gente a su alrededor, por lo que rechazó esta oferta. Elaine intentó convencer a la muchacha, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta y volvió a sentir un fuerte ataque de dolor de cabeza. Y entonces se escuchó un sonido terriblemente fuerte que asustó a Celia y la dejó inconsciente. Otros clientes del restaurante también oyeron el sonido, pero la niña se dio cuenta de que no provenía del interior del salón de banquetes. Maldita sea, el almirante se dobló de dolor y la chica corrió hacia él y le preguntó si todo estaba bien. Pero Elaine ya se había dado cuenta de que era el sonido de una explosión de gas y se lo contó a la niña. La instalación de gas se daña fácilmente, incluso con un pequeño impacto. Parece como si hubiera sido causado por la tormenta exterior. Fuego. Ayuda, se oyeron gritos desgarradores en el restaurante. En el interior del edificio cundió el pánico. En la sala de calderas aún quedaba gente, y debido a la fuerte tormenta era imposible salir al exterior. Celia se quedó horrorizada. Se oían gritos por todas partes. El muro se había derrumbado. La instalación de gas había explotado. Dentro había 4 personas. Tenían que ir a rescatarlas inmediatamente. La niña estaba a punto de ir a ayudar a la gente, pero alguien se le adelantó. Yo mismo rescataré a los atrapados. Todos evacúen rápidamente al vestíbulo, dio órdenes el almirante. No se veía muy bien, pero aún así se embarcó en una misión de rescate. Debería ser un antagonista despiadado, así que ¿por qué se apresuró a salvar a todos? Por cierto, ahora Elaine probablemente no podrá perseguirla. La explosión de gas en medio de la tormenta lo mantendrá ocupado. Si ella se escapa del hotel, nadie lo notará. Es el momento perfecto para escapar. Pero es posible simplemente escapar a semejante caos. Incluso si llega al mar y ve en los periódicos que mucha gente murió en el hotel o que Elaine resultó gravemente herido, se sentirá culpable. Pero ella quiere vivir con la conciencia tranquila, por eso se cubrió la cara con una servilleta, habiendo tomado una decisión. Celia no quiere dejar tales manchas en su plan perfecto, por lo que se apresuró a ayudar a Elaine antes de que fuera demasiado tarde. Para ayudar a apagar el incendio, la niña trajo una manguera contra incendios. Ella le preguntó a uno de los hombres si todas las personas que estaban atrapadas habían sido rescatadas, y le dijeron que el almirante ya había rescatado a varios. Y se horrorizó cuando oyó que el propio almirante todavía estaba en la sala de calderas. El fuego estaba muy intenso, y Celia se preocupaba si el almirante sería capaz de soportar tales llamas, pero la manguera contra incendios aún no estaba lista, y no podía ayudarlo. No, sería extraño que el villano principal de la novela muriera en un lugar así, se preocupó la niña. Definitivamente debe estar vivo, pensó, y en ese momento un hombre emergió del humo. Era el almirante Elaine, quien transportaba a un hombre que había sido rescatado del incendio. La niña corrió hacia él y le preguntó si estaba bien, y él respondió que estaba bien, y le dijo que cuidara a los heridos. En ese momento la manguera estaba lista y la gente comenzó a apagar el fuego con agua. Celia se sintió aliviada, pero el comportamiento del almirante no encajaba en su cabeza. Arrojarse al fuego para salvar a completos desconocidos no lo hace parecer un villano traicionero y de sangre fría, sino más bien una persona diferente. Esto solo no apagará el fuego, comentó el joven con cansancio. Cuando la niña preguntó por qué, él explicó que la habitación interior era grande y que solo había una entrada y que era difícil extinguir el fuego en las profundidades de la habitación con agua vertida solo en la entrada. Y dijo que había otra salida, mientras al mismo tiempo le extendía la mano a la muchacha. «Espero que puedas ayudarme», dijo el almirante Elaine. Hace apenas un minuto, Celia estaba pensando en cómo huir para no tener que lidiar más con él. Elaine, el villano de la novela que atormentaba a María, y el Elaine actual que salva a la gente como es realmente. Y decidiendo que quería averiguarlo ella misma, Celia le extendió la mano. «Solo por esta vez», dijo ella, aceptando su propuesta. Afuera seguía lloviendo, el establo y la sala de calderas estaban cerca. Elaine dijo que irían al cuarto de calderas a través del establo, que fue destruido debido al huracán. De repente escucharon un sonido múltiple y agudo y relinchos de caballos. Varios caballos asustados corrían directamente hacia ella. La niña comprendió que debía apartarse del camino de los asustados animales, pero se quedó paralizada por la sorpresa y además el fuerte viento no le permitía moverse. De repente, alguien le agarró la mano con fuerza y la atrajo hacia sí. Los caballos galoparon hacia la distancia y Elaine respiró aliviado. El desastre casi había sucedido. «¿Estás bien?», preguntó, presionando a la niña contra su pecho.
Sella se sonrojó y se apartó bruscamente. Esto fue inesperado, pero aún así le agradeció por salvarla. Agarrándose la cabeza, Elaim les ordenó entrar, y a la muchacha no se le escapó que su condición estaba empeorando y estaba a punto de caer. Siguiendo al almirante, Sella no tardó en detenerse horrorizado. Vieron que allí había caído un árbol enorme, provocando el derrumbe de la pared de la sala de calderas del hotel, que estaba cerca, y el impacto provocó un incendio. Señorita Sella, lo que está a punto de ver debe mantenerlo en secreto por el resto de su vida, dijo el almirante con seriedad, desabotonándose las mangas de la camisa. Entonces extendió su mano y dijo Tuzla, y una pelota extraña apareció en su mano. Era un globo de agua, y cuanto más tiempo permanecía el almirante con la mano levantada, más grande se hacía el globo. Sella observó con deleite cómo toda el agua de lluvia de la zona corría hacia Elaim. Nunca había visto una magia tan hermosa en su vida. Entonces Elaim avanzó y la bola de agua se precipitó hacia la pared. Se escuchó un sonido ensordecedor y una ola de calor inundó a Sella. La pared del establo se derrumbó y ahora era visible la sala de calderas. Si se dirigiera agua directamente allí, sería posible extinguir el incendio. «¿Estás bien? ¿No te estás esforzando demasiado?», se apresuró a decirle al almirante, recordando que en la novela no había personajes que poseyeran magia. Se sintió incómoda al preguntar en ese momento, pero aún así preguntó qué tipo de magia era, a lo que Elaim respondió que era magia de palabras. «Probablemente tú también lo uses», dijo el almirante, y señaló el símbolo del tridente que llevaba en el cuello, que era exactamente el mismo que el de Sella. La misma marca que aparece en su cuello cuando usa magia. Esta era la primera vez que la niña escuchaba sobre la magia de las palabras, pero Elaim prometió explicársela después de que apagaran el incendio. «Pembel», dijo el almirante, y el agua, obedeciendo al movimiento de sus manos, se precipitó en una poderosa corriente hacia el fuego. El almirante empezó a toser y de su nariz empezaron a salir chorros de sangre, pero él no se dio por vencido y siguió apagando el fuego. Recupera el sentido, Sella temió por su condición y agarró al almirante por detrás. Pero el hombre ni siquiera pareció notarla, y el sangrado aún no se detenía. Ella pensó que era simplemente el sentido del deber del almirante, pero ¿por qué correría tal riesgo? Él actúa como si no tuviera nada que perder. Si esto continúa, se arrojará por un acantilado. «Basta, déjenme el resto a mí. Llamaré a la gente para que apague el fuego. Descanse, almirante», gritó Sella intentando detenerlo. Pero ella notó un enorme agujero negro en el pecho del hombre, a través del cual se filtraba su poder mágico, razón por la cual se estaba volviendo cada vez más débil. Y entonces Elaim sintió el toque de la niña, y luego incluso cubrió sus manos con las suyas, instintivamente sin querer soltarlas. Sella también sintió que algo había cambiado, una luz dorada se extendía a su alrededor. Su poder mágico fluyó hacia el cuerpo de Elaim como una luz suave, lo que le permitió al almirante continuar extinguiendo el fuego usando magia de palabras. La niña notó cómo la magia, al escapar de las manos del almirante, tomó la forma de una enorme ballena y se dirigió hacia el fuego. En ese momento, el hombre apretó con más fuerza su mano en su cintura, y la ballena mágica finalmente cubrió el fuego, provocando que se apagara. Ahora realmente podíamos respirar aliviados. El incendio en la sala de calderas se había extinguido y todos estaban a salvo. «¿Estás bien?», preguntó la muchacha, apoyando al cansado almirante. El hombre sonrió y le agradeció su ayuda, lo que desanimó a Sella. Ella no había hecho nada, pero el villano principal le agradeció. Pero ya era hora de irse y la niña sugirió ir al hospital. Elaim le dijo que fuera a su habitación, que en el hospital no podrían curarlo. En la habitación ya nos esperaba una gran bañera llena hasta el borde. Cuando Sella lo vio, se sorprendió al notar que era solo una bañera. «¿Hay medicinas aquí?», preguntó la muchacha, soltando al almirante. Y solo con el rabillo del ojo vi una gran cola de pez cuando oí un fuerte chapoteo. Y para su sorpresa, en lugar del almirante al que estaba acostumbrada, vio en el baño a un hombre desnudo cuya mitad inferior parecía un pez. «¿Almirante?», preguntó sorprendida, e inmediatamente se dio cuenta de que era una sirena. «Esas hermosas aletas son realmente una sirena. Esto no estaba en el original. Decían que era un villano peligroso, pero ahora nada coincide con la trama de la novela. Parece que el almirante se está recuperando como pez en el agua. Pero ¿qué debería hacer ahora? Sería incómodo si él se despertara ahora». No importa cuán diferente fuera Elaim de la descripción original, todavía usaba muchos trucos para mantenerla cerca. Y para cumplir su sueño, deberá alejarlo, pensó la muchacha, acariciando inconscientemente su cabello. «¿Preferiría huir?», se preguntó en voz alta. Los ojos del hombre de repente se abrieron de par en par. Se escuchó un chapoteo de agua y Elaim atrajo a la niña hacia él. «No te vayas», le dijo el hombre desnudo en voz baja, mirándola profundamente a los ojos. Sella se sonrojó sorprendida por la situación. Pero al momento siguiente, el almirante perdió la conciencia nuevamente y comenzó a caer nuevamente en el baño. El hombre se sumergió completamente en el agua, arrastrando a la niña consigo por inercia. Acostada de esa manera sobre el pecho desnudo del apuesto hombre, Sella sintió como si su corazón estuviera a punto de saltar de su pecho. Pero él le sujeta la mano con tanta fuerza que ella no puede liberarse, y él intenta con todas sus fuerzas calmar su propio corazón.
¿Por qué me dijiste que no me fuera?, preguntó la muchacha, sabiendo de antemano que él no respondería. Y ella recordó sus palabras sobre cómo el dolor disminuye cuando ella está cerca. Realmente recupera la razón cuando su maná fluye dentro de él. Además, tan pronto como lo tocó, la magia de Elaim se intensificó. Pero él interferirá con sus sueños y ella se queda aquí. Continuará reteniéndola, no permitiéndole ir a ninguna parte. Después de incorporarse un poco en el baño, la muchacha finalmente tomó una decisión. Se encontró con el rostro tranquilo de un hombre guapo, aunque era el villano de la novela. «Solo que esta vez me quedaré a tu lado hasta que te recuperes», dijo Sella y se relajó. Aunque todavía le gustaría salir de esta incómoda posición, la mañana comenzó con un sol brillante y los sonidos de la calle. Elaim abrió los ojos y no comprendió inmediatamente dónde estaba ni cómo había llegado allí. Afortunadamente, el maná que se estaba agotando se restauró, pero era maná cálido, algo inusual para él. De repente recordó las palabras de Sella de que se quedaría a su lado solo esta vez hasta que se recuperara, y se dio cuenta de que ese cálido maná le pertenecía a ella. Mientras buscaba a la niña, el almirante saltó de la cama e inmediatamente escuchó un grito de alegría. «Almirante, por fin se ha despertado», dijo Russell con alegría y corrió hacia él. A Elaim aún le dolía la cabeza, pero lo que más le interesaba era saber si la señorita Sella seguía en el hotel. Esa noche, Sella encontró a Russell para contarle lo que le había sucedido al almirante. «Señor oficial de gafas, entonces ya conocía el secreto del almirante. Está en el baño. Puede ir con él», señaló Sella hacia la puerta. Después de agradecerle a la muchacha, el asistente corrió hacia el almirante Elaim. «Esta fue su última visita. La señorita Sella se fue. Parece que salió del hotel a escondidas. Estaba tan confundido que no tuve tiempo de detenerla. Lo siento», le dijo el asistente a Elaim. El almirante preguntó cuánto tiempo había pasado desde entonces, y al instante se puso de pie de un salto al oír que había pasado una semana desde que perdió el conocimiento. Russell continuó diciendo que después de esto, rastrearon a la señorita Sella y descubrieron que hace 2 días había abordado un barco de pasajeros a Moltana. Se enteraron de esto por el cuaderno que dejó en su habitación. Había precios detallados, geografía y valor de la propiedad de Moltana. También se llevó cosas del apartamento donde había vivido antes. Parece que Sella va a instalarse en Moltan, donde se encuentra la villa de Elaima, donde pasa sus vacaciones. Qué coincidencia, es bastante gracioso. Parece que la señorita Sella no sabe cómo huir en absoluto, señaló el almirante, y ordenó una persecución inmediata del barco de pasajeros hasta Moltana. 3 días después, un gran barco de pasajeros navegaba pacíficamente por el mar. La niña estudió cuidadosamente el periódico en busca de un lugar donde instalarse. Quizás una casa aislada en el bosque de Reggie sería adecuada. ¿Y qué clase de guardián del mar es este? Se encontró con un anuncio. «Buscamos un sucesor para el guardián del mar. Le venderemos una casa aislada a bajo precio», decía el anuncio. Parece ser algo así como un guardabosques de Hogwarts. Suena bien, pero si piensas que Elaim pronto la alcanzará nuevamente, no puede elegir tranquilamente una casa. Por suerte, ella también olvidó su cuaderno, por lo que probablemente ya se dio cuenta de que ella fue a Moltana. Sella tenía varios planes en mente. El plan A era llegar a Moltana y pasar desapercibido. El plan B, si Elaim alcanza al barco de pasajeros en el que se encuentra ahora, es alejarse nadando. Pero ¿qué pasa si logra encontrarla incluso cuando está escondida en Moltan? Entonces el plan B son las negociaciones. Elaim también está en deuda con ella, por lo que debería aceptar un diálogo. Pero, de repente, Sella se dio cuenta de por qué el barco no se movía. Anunciaron que el barco de pasajeros se había detenido. Dijeron que un barco militar realizaría una breve inspección. Escuchó las conversaciones de otros pasajeros. Y ella se horrorizó. ¿Por qué carajo la atraparon tan rápido? Había una multitud de personas reunidas en la cubierta, y Sella intentó abrirse paso hacia adelante para ver todo por sí misma. Al despertarse entre los pasajeros, vio algo que no quería ver. Un auténtico buque de guerra Siren. Este gigante llegó muy cerca y en silencio. En la misma proa del barco se encontraba el propio almirante Elaim. Y para sorpresa de Sella, parecía completamente intacto. Al mirar a este almirante tan seguro de sí mismo, Sella comprendió al 300% que tendría que actuar según el plan B. ¿Y esto tenía que hacerse inmediatamente? ¿Teníamos que saltar directamente al mar? Elaim también tiene fama de difícil saltar al mar delante de tanta multitud. Mientras Sella se preparaba para llevar a cabo su plan, el almirante saltó a bordo del barco de pasajeros. Estará en sus cabales para saltar desde tal altura. La chica instantáneamente se quitó la ropa, quedándose con un traje de neopreno, y se agarró al costado del barco, pensando que necesitaba salir de allí rápidamente. «Señora Sella, deténgase», gritó Elaim al darse cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «Bueno, no voy a parar», respondió la niña y sacó la lengua. Y luego saltó como un pez a las profundidades del mar. Elaim se quedó paralizado mientras escuchaba el desconcierto de quienes lo rodeaban, porque la niña simplemente había saltado al mar. Se apresuró e hizo algo que no era habitual en él. Desde aquí hasta Moltana, incluso en barco de guerra, se necesitan al menos 2 horas, y quién sabe qué peligros la esperan en el camino sin ninguna protección.
Fue su culpa haber acorralado a Lady Sela. Si se hubiera acercado a ella gradualmente, sin prisa, no habría cometido un acto tan imprudente, pensó el almirante mientras se desvestía. Y, a pesar de los gritos asustados del asistente, se quitó la chaqueta y se la entregó a Russell. «Te dejo este lugar», dijo el almirante con seguridad, quitándose la gorra. Y luego saltó por la borda del barco, ignorando los gritos del asistente. Russell solo fue rociado con agua de mar de un poderoso chapoteo. El almirante corrió tras esta mujer. ¿Podría esto realmente ser una fuga amorosa? No, hemos llegado a un escándalo, se horrorizó el oficial. Estaba tranquilo y hermoso en las profundidades del mar. Ahora Sella es libre y simplemente nadará hasta Moltana admirando su amado mar. Pero cuanto más nadaba, más notaba que los peces se comportaban de manera extraña. Creyendo que algo había sucedido, la niña se dio la vuelta y descubrió un enorme remolino detrás de ella. Y en el centro del remolino, el almirante Elaim se acercaba confiadamente a ella. «Maldita sea, ¿cómo pudo abandonar su barco, siendo un almirante?», maldijo mentalmente la muchacha, intentando zarpar lo más rápido posible. «Espera», dijo una voz en su cabeza, y Sela se dio cuenta de que Elaim le había enviado un mensaje telepático. El almirante dijo que navegar hacia Moltana sin escolta era peligroso e hizo un movimiento circular con la mano. Y de repente Sella se encontró atrapada en una enorme burbuja. Golpeó fuerte las paredes de la burbuja varias veces en pánico porque no podía salir. «Si sigues tocando así, podría ser peligroso», advirtió Elaim, pero la chica no iba a ceder. «Déjame ir, guardé tu secreto y te cuidé cuando estabas enferma, y a cambio me estás acosando, asustándome y encierrándome con magia. Esta es tu gratitud por mi ayuda». La niña estaba indignada. Elaim se desplomó y se disculpó. No tenía excusas, pero le preocupaba que algo le pasara. «Basta, reconoces que esto es un delito, un abuso de poder, vigilancia, secuestro», se enojó Sella, pero de repente alguien pasó flotando junto a ella. Y se sorprendió al descubrir que era un delfín. Además, toda una manada de delfines nadaba directamente hacia ella. «¿Por qué nadan aquí los delfines, los llamaste?», le preguntó al almirante, pero él respondió que no. Al mirar a los delfines, Sella se calmó un poco. Se veían realmente lindos. Y luego, detrás de todos, notó un delfín albino blanco que se había quedado atrás de todos los demás. El bebé estaba llorando. La red de su cola estaba atrapada en su piel. La herida era grave. Probablemente tenía dolor. Y entonces ella se dio cuenta con sorpresa que la barrera comenzaba a desaparecer. «Este delfín necesita ayuda antes de que se separe más de la manada. Tienes un cuchillo, así que por favor», dijo Elaim. La niña definitivamente podía manejar esto, por lo que pidió dejarlo en sus manos. Sacando un cuchillo, cortó cuidadosamente las redes, liberando al delfín. Ahora todo estaría bien. Pero a Sella le preocupaba que el agua salada entrara en la herida y empezara a reaccionar mal. Pero el delfín, sorprendentemente, se comportó con calma. Al mismo tiempo, Elaim extendió la mano y acarició al delfín, y luego apoyó su cabeza contra la de él, como si se estuvieran comunicando. Dicen que no hay gente mala entre quienes tratan bien a los animales, pero para Sella él es un villano que está interfiriendo en su sueño. «El delfín dice gracias», le informó el almirante. El propio bebé se acercó a Sella y hundió su hocico en su mejilla, como si la besara, lo que hizo sonreír a la niña. Era hora de devolver al delfín a la manada. Sella lo sintió, pero era albino, y sin la manada sería aún más peligroso para él. «Nada con más cuidado, ¿de acuerdo?», le pidió la niña al niño, y él asintió en señal de acuerdo. Al ver al animal alejarse nadando, Sella sintió una ligera tristeza. Estaba contenta de encontrarlo. La muchacha se quedó sola con Elaim, sin contar los peces que pasaban nadando. «Señora Sella, ¿me dará la oportunidad de corregir mi error?», preguntó el hombre después de un breve silencio. Si él todavía la persigue, entonces Sella todavía tiene el plan C negociar. Además, ahora la situación está a su favor. «Almirante, usted tiene conmigo 2 deudas, la de haberme atrapado y causado problemas, que le perdono, y a cambio, que el daño causado a la carrera de sirenas por mi culpa se considere inexistente. La deuda restante es que ella quiere comprar una casa aislada en Moltan, y él debería ayudarla con eso». Elaim recordó cómo decía que su sueño era vivir en el mar siendo una vagabunda. Resulta que eligió Moltana por el mar limpio y la oportunidad de ver muchos habitantes marinos, confirmó la niña al notar después un hermoso pez. «Está bien, acepto tu oferta», dijo Elaim. Pero Sella no podía confiar en su palabra, en caso de que fuera mentira, así que quiso redactar un contrato primero, y Elaim se dio cuenta de que primero necesitaba ganarse su confianza. Levantó la mano y en ella se iluminó una bola de color amarillo brillante. «Yo uso magia de juramento. Es una magia antigua que se usa bajo la sirena para juramentos importantes», dijo el hombre. «Yo, Elaim Siren, juro por las cadenas del hechizo que pagaré mi deuda con Sella Cardi». Mientras hablaba, cadenas doradas envolvían su cuerpo. Tocándose el pecho con la mano, añadió que si rompía este juramento, las cadenas del hechizo detendrían su corazón. Ante las últimas palabras, Elaim sintió un ligero dolor en el corazón, envuelto en cadenas de juramento.
Sella tenía miedo de lo que acababa de hacerle a su corazón, pero el almirante le preguntó si ahora le creía. No, ¿por qué hace esto? ¿De verdad es necesario llegar a tales extremos? La chica estaba asustada. No tiene un punto medio qué clase de persona es. Una hora más tarde, el almirante y Sella regresaron al buque de guerra. La niña estaba sentada frente al hombre, con papeles sobre la mesa frente a ellos. Antes de firmar el contrato, Elaim le preguntó a la muchacha en qué lugar de Moltán iba a vivir. ¿Me haces esta pregunta para espiarme?, preguntó la muchacha incrédula. Pero el almirante notó que ella conocía su secreto y podía usar magia. Si esto se hacía conocido al mundo, no solo las sirenas, sino ella también estarían en peligro. Quiero que seas parte de las sirenas para poder protegerte, dijo el hombre. Él prometió cumplir su juramento y ayudarla a realizar su sueño. Ella podría vivir libremente en cualquier región de Moltana y no tendría que trabajar para las sirenas, solo tenía que estar cerca. Sella pensó, suena como un trabajo de ensueño, que te paguen por no hacer nada, pero debe haber una condición. ¿Me asignarás un supervisor?, preguntó, y Elaim respondió inmediatamente que planeaba hacerlo. Nunca le contaré a nadie sobre magia ni quién es el almirante, así que, por favor, ¿podemos prescindir de un supervisor?, preguntó la niña con confianza, creyendo que tales cosas debían aclararse de antemano. ¿Cómo puedo creer en tus palabras?, preguntó pensativo el almirante. Y Sella se estremeció al recordar que ella misma le había dicho exactamente lo mismo. Aunque quiera creerte, la vida es larga. Después de décadas puedes olvidarte de tu promesa y cometer un error. Como almirante, tengo que pensar en el futuro, continuó el hombre con seriedad. Sella se dio cuenta de que no era porque no pudiera confiar en ella, sino porque las sirenas tenían muchos enemigos y él solo estaba siendo cauteloso, pero ella no quería vivir bajo vigilancia. Entonces, ¿qué debía hacer? Entonces a la muchacha se le ocurrió que había un camino que les convendría a ambos. Utilizo la magia del hechizo del juramento, dijo Sela Cardi con confianza. Él lanzó un hechizo sobre su propio corazón para hacerla confiar en él, aunque esto es un extremo, pero ahora este maldito hechizo es necesario. Ella también sabe hacer un poco de magia, por lo que es muy posible. Habiendo decidido eso, la muchacha inmediatamente comenzó a lanzar el hechizo, tratando de recordar todo lo que Elaim había hecho antes. Yo, Sella Cardi, juro por las cadenas del hechizo que guardaré los secretos de las sirenas toda mi vida, y si rompo el juramento, las cadenas del hechizo detendrán mi corazón, dijo la niña, sintiendo. De repente, Elaim saltó y lanzó un grito mientras lo hacía. Pero Sela preguntó sorprendida si no había funcionado. No basta con imitar un hechizo, pues intentar replicar un plato de un restaurante famoso sin la receta correcta está condenado al fracaso. Pero ¿qué pasa si analizamos más detenidamente esta receta en ese mismo restaurante? ¿Podrías enseñarme esta magia, incluso si es peligrosa?, preguntó Sella. Pero Elaim sostuvo su mirada y respondió que esa magia podría matarla con el más mínimo error. Era demasiado arriesgado para ella. Entonces la niña insistió en que la había utilizado, a lo que el hombre replicó que no era humano. Si Sela pudiera detener su corazón con el hechizo de juramento antes de revelar el secreto, entonces no habría necesidad de un supervisor y el almirante estaría en paz. Pero si hay un camino más seguro que este, entonces está dispuesta a seguirlo, dijo la muchacha, sabiendo que tal cosa no existe. El almirante tuvo que aceptar, pero advirtió que dominar la magia del hechizo del juramento tomaría alrededor de un año, pero al menos 6 meses. La muchacha estaba indignada mentalmente, estaba tardando demasiado, pero rendirse allí significaba perder. «Solo 6 meses, nada», respondió al almirante con fingida calma. «Menos mal que no tuvo que ir a una escuela de magia». Entonces Elaim le recordó que ella era un ser humano, no una sirena, y que la probabilidad de éxito era solo del 10%, pero la niña mostró optimismo al respecto, señalando que era mejor que cero. «Aunque no domines la magia, estaré ahí para protegerte y mantenerte a salvo del peligro», exhaló el hombre, dándose cuenta de que no podía disuadirla y al mismo tiempo regocijándose por ello. Pero Sela le pidió que si lograba dominar la magia, añadiera una cláusula al contrato que estipulara que no la espiaría. En este punto el almirante y la excamarera estuvieron de acuerdo. Después de colocar un mapa delante de la muchacha, Elaim dijo que sería mejor estudiar magia después de que comprara una casa y le preguntó si había encontrado un lugar para ella. Sella tenía varias opciones, pero primero quiere visitar el bosque de Leia. Dicen que el guardián del mar está buscando un sucesor y que le venderá la casa al sucesor a un precio barato. Al escuchar acerca del guardián del mar, Elaim se sorprendió, y la muchacha tomó su reacción como una señal de que allí había algunos problemas. El hombre repitió misteriosamente lo que ella dijo, pensando en ese momento que realmente ella no tenía talento para escapar. «Si quieres ir allí, puedo llevarte en un barco de guerra», sonrió el capitán Elaim. Pronto el buque de guerra llegó a las costas de Moltana. «Moltana, estoy aquí», gritó Sella con alegría, de pie en el barco. El mar es aún más azul que el cielo, el sol es cegador y las playas de arena blanca. Y además agua cristalina a través de la cual se puede ver todo.
E incluso animales marinos raros que no son tan fáciles de encontrar. «Mira, estos parecen ser los mismos delfines que salvé», gritó la niña con alegría. Y ella saludó alegremente a los delfines mientras el almirante se acercaba a ella con cuidado. «¿Te gusta mucho Moltana?», Elaine no pudo evitar sonreír. Sella miró pensativamente hacia su futuro hogar. Moltana es el lugar con el que ella había soñado durante tanto tiempo y tan profundamente. De repente la niña empezó a temblar, como si estuviera conteniendo un grito que estaba a punto de estallar. «Ahora puedo vivir aquí», gritó, extendiendo los brazos hacia los lados, llenándose de felicidad. Elaine pagaría la casa, y la compensación del duque Herbert sería suficiente para vivir, y ella podría vivir de ingresos no ganados por el resto de su vida, como un millonario. Y entonces ella vio una casa cerca, casi a la orilla del mar, y se quedó paralizada. ¿Podría ser este realmente el lugar que pronto se convertirá en su hogar? «¿Quién es este guardián del mar?», se preguntó. La casa era varias veces más grande de lo que imaginaba. Además, frente a él se extiende un mar esmeralda bien cuidado y una tierra donde se puede plantar un huerto. Incluso hay un muelle privado. La casa, por supuesto, es un poco grande, pero definitivamente le gusta todo. Incluso hay delfines como vecinos aquí. Ella definitivamente quiere vivir aquí. «¿Pero qué es ese pequeño edificio al lado de su casa?», preguntó la niña. Y mientras Sela miraba pensativa hacia la orilla, Russell le susurró al almirante que pensaba que la villa era su hogar. Elaine se rió. La señorita Sela podría haberse referido a otra casa. Pensó que era gracioso. «¿Qué significa esto?», la niña se quedó desconcertada. Podría ser que esta hermosa casa no sea de ella, sino del almirante. Y las palabras del asistente de que aquello no era una casa, sino la villa de un almirante, acabaron con ella. ¿Por qué este hombre guapo siempre se interpone en su camino de una forma u otra? «Almirante, esta es realmente su villa, está bromeando», Sella lo negaba. Pero el hombre decidió decir la verdad, y con una sonrisa maliciosa digna de un verdadero villano, dijo que la enorme mansión era efectivamente su villa. Todos sus sueños de una playa pintoresca, un mar esmeralda y lindos delfines se hicieron añicos de la noche a la mañana. Entonces preguntó qué era aquella casita cercana y recibió como respuesta que era la casa del guardián del mar, a donde se dirigía. Si lo piensas bien, esta casa tiene el tamaño perfecto para una persona, y si la amueblas en estilo mediterráneo, podría quedar bastante bien. «Está bien, tranquila. Esta es la casa en la que vivirá, así que necesita decidir con cuidado». Sella se dio una palmadita en las mejillas. Luego se giró, mostrando las huellas rojas de las manos en sus mejillas, y preguntó qué hacía exactamente el guardián del mar, a lo que le respondieron que monitoreaba la calidad del agua y el ecosistema marino frente a la villa. Parece que este trabajo es perfecto para ella. También estudió oceanografía en su vida anterior, por lo que cree que puede manejarlo. Entonces, cuando el almirante le preguntó si le gustaría entrar y ver el interior de la cabaña cuando atracaron, la niña aceptó con entusiasmo. 30 minutos después, Sella ya estaba mirando alrededor de su futura casa. «Dios mío, ¿qué puedo hacer?». El interior de la cabaña también es precioso, y el estudio está lleno de libros sobre el mar, es como un tesoro. Ella simplemente debe convertirse en la próxima guardiana del mar y también podrá obtener aún más conocimientos sobre las criaturas marinas. Y aunque de todas formas tuviera que convertirse en vecina de Elaine, él dijo que se quedaba aquí una vez cada 3 años, por lo que probablemente sería soportable si solo la veía ocasionalmente. «Almirante, me gustó mucho tanto el trabajo del conserje como la casa». «¿Cuándo podré conocer al conserje?», preguntó Sella. Mientras decía todo esto, la niña resplandecía tan intensamente que Elaine incluso tuvo que cerrar los ojos. Al ver su rostro feliz, no podía creer que ella realmente estuviera tan feliz por eso. Y luego respondió que mañana vería al cuidador. La niña se rió alegremente. Estaba tan ansiosa por esto, definitivamente se convertiría en la cuidadora del mar. «Espérame, mi choza, mi casa junto al mar con la que soñé», gritó mentalmente la niña. ¿Por qué se acercó al almirante y le preguntó si podía pasar la noche en su villa, a lo que el hombre aceptó? Un poco más tarde, Elaine estaba revisando documentos en su oficina. «¿Sobre la señorita Sella, realmente va a convertirse en guardiana del mar?», preguntó. La niña casi siempre parecía muy feliz, pero frente a él, ella siempre tenía un rostro cauteloso y tenso, y esta vez vio por primera vez una expresión tan despreocupada en su rostro. Russell respondió que si no le hubiera gustado, ya habría huido de allí hace mucho tiempo, tal como cuando saltó del barco de pasajeros intentando escapar. Elaine objetó que no había dicho que no le gustaba, pero el ayudante le recordó que con toda su apariencia había demostrado lo desagradable que era para él cada vez que se encontraban. Ella huía como si se tratara de un villano. «La señorita Sela es un verdadero tesoro», dijo Russell de repente. Cuando el almirante le preguntó por qué había sucedido esto, él explicó que ella, de un solo golpe, lo había librado de un dolor de cabeza que nadie más podía soportar. Y mientras Elaine decía que era raro que un asistente elogiara a alguien, se escuchó un grito ensordecedor fuera de la ventana mar. «Hola». Abrumada de felicidad, Sella corrió frente a la villa y gritó.
Los hombres observaron esta escena inusual con sorpresa. De repente, Russell dijo que consideraría a la señora Sela como una nutria, una portadora de buena suerte, que había aparecido en la villa. Elaine pensó que mientras esta chica estuviera allí, definitivamente no se aburriría. Esta muchacha trajo un grano de alegría a su vida más bien aburrida. Era increíblemente hermoso en las profundidades del mar. Usando su vejiga de oxígeno, Sela se sumergió para echar un vistazo a su alrededor. Y la vista que se abrió fue hermosa en su vida pasada. Habría sido difícil ver algo así debido a la contaminación ambiental. No podía creer que el lugar que tanto había soñado estuviera realmente en Moltana. Su corazón ya palpitaba con pensamientos de lo que haría. Quiere decorar la cabaña al estilo mediterráneo y si llega el momento, necesita derrochar y comprar algunos muebles bonitos. Es interesante lo diferente que es el mundo submarino de lo que era en su vida pasada. Ella está tan feliz de ver este hermoso mar todos los días. Pero entonces algo inusual llamó la atención de la niña. En este hermoso mar vio corales muertos. En otros lugares todo está bien, pero aquí es así. Estos corales estaban cubiertos de algas. Tal vez sea algún tipo de epidemia o haya una razón diferente, pero sigue siendo un gran problema. Necesitamos reunirnos con el guardián del mar, preguntarle y ver qué hacer. No podemos dejar este hermoso mar en este estado. Y Sella decidió regresar primero a tierra, para lo cual emergió repentinamente de las profundidades. En la orilla del mar vio a una doncella asustada. La muchacha la miró como si fuera un espíritu del agua. «El almirante te invita a cenar», dijo la criada sin mirar a Sella. Esto llegó justo a tiempo, y tras anunciar que ya estaba en camino, la muchacha fue a cambiarse. La mesa del comedor estaba repleta de comida variada. El almirante le preguntó si le gustaba la comida, y la niña respondió encantada que todo estaba muy rico, especialmente el marisco estaba increíble. Entonces Elaine anunció que el guardián del mar llegaría mañana por la mañana, y Sella quiso prepararse para recibirlo. El guardián del mar es el guardián de las aguas costeras de la villa, a quien contraté. Le puse la condición de que si decide dejar el trabajo, definitivamente debe entregar la cabaña a su sucesor, dijo el almirante. También prometió recomendar a Sella al guardián del mar como su sucesor, y con su recomendación adoptaría una actitud positiva hacia él. Sella se dio cuenta que el cuidador también fue contratado por Elaine, pero como ella ya había decidido convertirse en parte de los Serens, estaba bien, recibiría la recomendación de Elaine gracias a sus esfuerzos. Entonces, puedo pedirte que te asegures de escribir en tu recomendación que realmente amo el mar y que salvé a unos pescadores de un barco que se hundía. Sonrió deslumbrantemente la muchacha. Mientras hablaba, la muchacha era tan hermosa que Elaine no podía apartar los ojos de ella. Al notar su intensa mirada, Sela pensó que tenía algo en la cara, pero el hombre se giró, avergonzado. Él prometió entregarle las cartas de recomendación mañana, y la muchacha le pidió que se encargara de ello. «¿Necesitas algo más mientras estás aquí?», preguntó el dueño de la villa. Y ya que preguntó, Sella realmente quería pedir algo. «¿Podrías darme un pergamino y una pluma fuente? Los necesito para un asunto importante, para poder convertirme en marinero. Es necesario», explicó con una sonrisa misteriosa. Un carro sencillo, tirado por 2 caballos, avanzaba lentamente por el camino. El marinero Johnny Bill Siren estaba preocupado porque no se había encontrado un sucesor adecuado para cuidar las aguas costeras del almirante. «Padre, no hagas eso. Dame este trabajo a mí. Sin duda soy mejor que cualquier estafador», intervino el hijo de Johnny, Wayne. Pero Johnny no lo creía así. ¿Qué podía saber un hombre a quien le resultaba una carga incluso oír hablar de este trabajo, y que incluso fue despedido por culpa del juego? Y cuando su hijo le aseguró que no volvería a jugar más después de perder la casa, Johnny se enojó completamente. No tenía sentido estar orgulloso de haber perdido la casa que su padre le compró, y cuánto tiempo más iba a seguir sentado sobre sus cuellos. Wayne intentó convencer a su padre de que esta vez todo sería diferente, pero de repente flaqueó. Johnny se enojó con su hijo y no respondió de inmediato cuando intentó llamar su atención sobre otra cosa. «Padre, hay algo en el agua. Parece una persona», señaló el cuerpo que se balanceaba en la superficie del agua. Johnny saltó. El hombre se había ahogado. Parecía que un barco se había hundido en algún lugar cercano y necesitaban sacar el cuerpo. El hijo de Johnny se mostró reacio a ocuparse del hombre ahogado, pero Johnny le ordenó que trajera una red del cobertizo, ya que el cuerpo de un hombre ahogado debía manipularse con cuidado. Entregar el cuerpo a la familia del fallecido también forma parte del trabajo del guardián del mar. En ese momento, el hombre ahogado levantó la cabeza del agua y respiró profundamente. «Hola», sonrió Sella encantadoramente al ver gente en la orilla. Los hombres la miraron sorprendidos. Era la primera vez que veían a una mujer nadando en el mar temprano en la mañana. Pero tenía un rostro tan radiante que se notaba que realmente amaba el mar. «Héroe de los pescadores, nos vamos», se despidieron los marineros de Sella. Johnny escuchó que a esta frágil niña la llamaban heroína y se sorprendió mucho. «Este es nuestro loco tesoro marino», explicó Russell, que se había acercado. También sugirió que el cuidador echara un vistazo a la carta de recomendación del almirante y definitivamente entendería todo. El propio almirante le dio una carta de recomendación. Johnny no podía creer lo que veía.
¿Y a quién? Esta dulce y brillante muchacha. Elaim, a quien Sella saludó, sonrió levemente. El serio líder militar miró con ternura el mar y a la muchacha chapoteando en el agua y sonrió levemente. Un poco más tarde en casa del guardián del mar. Soy Selacardi, por favor ámame y favoréceme, se presentó la chica oficialmente. Padre, ¿de verdad vas a nombrar a esta mujer tu sucesora? El trabajo es duro, una mujer no puede con eso, se indignó el petimetre, sin que la muchacha lo supiera. Quería gritar algo más, pero el conserje lo echó. Todo lo que Wayne pudo hacer en esta situación fue obedecer y simplemente mirar enojado a la chica. Cerró la puerta de golpe y se fue, provocándole a su padre solo un ataque de descontento y vergüenza por su comportamiento. Deberías haberlo echado hace mucho tiempo, te pido disculpas por mi hijo descarriado, le dijo el hombre a la niña, y luego se presentó, diciendo que podía llamarlo simplemente Johnny. Tengo mucho que aprender de ti, así que te llamaré Maestro Joe, sonrió Sella. Johnny le preguntó si sabía cuál era el trabajo de un guardián del mar, y la niña alegremente respondió que era preservar e investigar el ecosistema de las aguas costeras cercanas a la villa. Y parecía que había llegado el momento de utilizar el método que había aprendido en la universidad. El plan de Sella para conquistar al guardián del mar, como primer paso, fue elogiar sus logros, para lo cual la niña dijo que había visto muchos libros diferentes en su biblioteca y estaba encantada con el trabajo que había dedicado a investigar el mar. No he hecho ninguna investigación últimamente, por lo que estos datos son bastante antiguos. Usted es el primero que muestra tanto interés en ellos. El conserje se sintió avergonzado y le preguntó cómo estaba disfrutando de la biblioteca. Está lleno de conocimiento marino difícil de entender, como un tesoro, y son datos recopilados personalmente, por lo que es muy preciso y su valor científico es grande, dijo Sella. Después de todo, el segundo paso es mostrar curiosidad, y la muchacha lo hizo con mucha sinceridad y desde el fondo de su corazón. Y ahora llegó el momento de la carta del triunfo. La niña le entregó las hojas de papel y le pidió que las mirara. Era un informe de investigación, y Johnny miró los papeles con interés. El tercer paso fue demostrar entusiasmo, por lo que Sella comenzó a explicar que había utilizado como base su mapa de hábitat marino de hacía 3 años y había comprobado qué cambios se habían producido este año. Entonces, ¿por qué estabas en el mar?, preguntó Johnny, y la chica terminó diciendo que salió temprano en la mañana, terminó la investigación y escribió un informe. Y luego todavía le quedaba algo de tiempo, así que descansó un poco. Según el informe, el hábitat de algunas criaturas había cambiado, y Johnny elogió el informe y preguntó dónde aprendió a escribir también. Sella respondió tímidamente que era el resultado de una lectura intensa, no podía decir que lo había aprendido en la universidad. Johnny comentó con nostalgia que él tampoco tuvo la oportunidad de ingresar a la academia, por lo que aprendió todo por su cuenta fue difícil, pero interesante. Escuché que usted también trabajó en un barco de pasajeros, continuó la conversación el conserje. Al igual que él, trabajó y estudió duro antes y después de su reencarnación, y su vida siempre estuvo conectada al mar. Cuando no había clientes, leía libros en el trabajo. A veces estaba tan absorta que ni me daba cuenta de cómo llegaban, le respondió la chica con una sonrisa. El cuidador contó cómo un día, estando absorto en sus pensamientos sobre un libro, rompió un barril de ron que llevaba consigo, por supuesto. No recibió pago por ese día. La conversación fluyó con tanta fluidez que Sella se sintió complacida, y luego el conserje señaló su carta de recomendación. Dice que saltó al agua para salvar a una mujer que se estaba ahogando y también rescató a un pescador de un barco hundido. Eres una joven muy valiente, tenemos una persona excepcional que viene a nosotros, dijo Johnny con una sonrisa. Y Sella ya estaba contenta de haber causado una maravillosa impresión en el conserje, pero dijo que si por él fuera, querría que ella fuera su sucesora, pero preguntó por un periodo de prueba de 1 semana, para horror de la niña. Podrás tomarte tu tiempo para acostumbrarte al trabajo y considerar si es adecuado para ti, porque si te conviertes en marinero, no será fácil dejar ese puesto, dijo Johnny. La muchacha pensó que la contratarían hoy, pero su cautela es comprensible, debe estar preocupado de que si elige al sucesor equivocado, todo el mar, por el cual está tanto preocupado, caerá en decadencia. Si lo pensamos como una pasantía, fue bastante llevadero, por lo que Sella afirmó con seguridad que estaba de acuerdo. Acordaron firmar un contrato después de un periodo de prueba, y el hombre le preguntó si tenía alguna duda, a lo que la niña pidió permiso para usar los materiales en su oficina, a lo que recibió el consentimiento. Y entonces, Sella recordó otro asunto importante que quería discutir con él. La niña recordó los corales muertos que había visto en las profundidades. Se lo contó a Johnny, pero para explicarle, él sugirió cambiar el lugar de la conversación. No hace mucho tiempo, algo terrible ocurrió en este hermoso mar. Normalmente, las aguas residuales se recogen y se envían a instalaciones de tratamiento fuera del bosque, pero el administrador de la villa, las arrojó directamente al mar para ahorrar en costos de tratamiento. Afortunadamente, ahora está en la cárcel, pero resulta que robó más que solo el dinero de la eliminación de residuos, algo que Johnny no sabía.
El problema principal es que ya no se vierten aguas residuales, pero la colonia de coral sigue muriendo y el cuidador no puede entender por qué. El almirante también lo sabe, pero es responsabilidad de Johnny evitar situaciones como esta, y aunque fracasó, no lo despidieron. Ahora Johnny quiere devolverle su generosidad restaurando la colonia de coral. Qué bueno que no sea una enfermedad, pensó Sella. Tratar los corales enfermos es increíblemente difícil, pero si la causa son las aguas residuales, aún hay una manera de salvar los corales restantes. Señor, ¿podría confiarme este asunto?, preguntó la muchacha. Ella prometió resolver definitivamente este problema y pidió confiar en ella. El sol brillaba intensamente sobre Moltana, donde el trabajo estaba en pleno apogeo. Sella miró pensativa la piedra, medio oculta en el agua. Había plantas que parecían algas. Y la muchacha le pidió oculta en el agua. Había plantas que parecían algas. Y la muchacha le preguntó a Johnny cómo se llamaban, pero el hombre de repente se estremeció ante su pregunta. Alejándose de Sella, dijo que esas algas se llamaban cabello de Johnny, y las otras que la niña señaló eran las cejas de Johnny, sorprendiéndola con sus extraños nombres. Estas algas son un dolor de cabeza, ni siquiera tienen nombre, fui el primero en inventarlos, explicó el hombre avergonzado. Tratando de cambiar de tema, le preguntó por qué de repente se había interesado por las algas, y Sella, con una sonrisa victoriosa, respondió que había descubierto por qué los corales estaban muriendo. La causa es la eutrofización y la proliferación de algas. La eutrofización es un exceso de nutrientes, y aquí se vertían aguas residuales domésticas, que son como fertilizante para los agricultores, residuos para nosotros y nutrientes esenciales para las algas. Pero las algas se nutren de nutrientes, así que ¿por qué se están muriendo los corales?, preguntó el cuidador. La niña explicó que los corales y las algas reciben energía del sol, liberan oxígeno y viven de esa manera. Los corales son seres vivos sensibles al oxígeno del agua. Las algas se propagaron y al haber demasiado oxígeno, los envenenaron. Para salvar los corales, el cuidador se dio cuenta de que había que quitarle todas las cejas a Johnny, y Sella confirmó que cuando los niveles de oxígeno se estabilicen, los corales podrán crecer con normalidad. Cuando el hombre le preguntó dónde había adquirido tales conocimientos, la muchacha respondió modestamente que mientras trabajaba como empleada doméstica, había aprendido un poco de todas partes. Y creo que ya sé qué hacer con las algas, comentó Sella alegremente. Y ruborizada, soñadoramente se ofreció a comérselos. Johnny quedó desconcertado por esta propuesta y no pudo entrar en razón durante mucho tiempo. «Padre, ¿es cierto que la vas a tomar como tu sucesora?», gritó el hijo de Johnny. El portero respondió que efectivamente así era y que en una semana firmarían un contrato oficial. El joven escuchó que ella salvó a mucha gente, pero ¿cómo podría una criada hacer tal cosa? Todo es mentira. Y aunque Johnny respondió que el almirante lo sabía, su hijo no se tranquilizó. ¿Cómo podía ella, con tan extraordinarias habilidades físicas, querer ser solo una guardiana del mar? Sería mejor usar sus habilidades para ganar más dinero. Además, hay rumores sospechosos que circulan. Dicen que es una espía enviada por otro clan, espetó el hijo de Johnny. El almirante supuestamente le alquiló una habitación en su residencia e incluso cenó con ella. Probablemente ella lo cautivó con su belleza para descubrir sus puntos débiles. Y Johnny se preguntó si el almirante había cenado con esta muchacha, el mismo almirante que siempre comía solo. No, eso no puede ser, pero entonces los pensamientos del hombre fueron interrumpidos por un alegre grito femenino. «Señor Johnny, tengo muchas cejas de Johnny». Sella sonrió de felicidad. Ahora sabe cocinar muchos platos e invitó a su hijo Johnny a probarlos, pero él no compartió su entusiasmo. Al observar la interacción de su hijo con Sella, el cuidador pensó que definitivamente alguien había difundido rumores falsos y que la niña era simplemente una excéntrica. Hasta el final del día, Sella trabajó en la casa del conserje. Las algas tenían sabor a alga marina, incluso la variedad más cara. Johnny estaba cerca y temía que ella pudiera ser envenenada, pero se negó a intentarlo él mismo. La niña se dio cuenta de que en su vida pasada, las algas eran un manjar solo en Corea y el este de Asia, pero quería deleitar a todos con deliciosas algas. ¿Qué pasa si lo secas y lo condimentas con algas? El sabor a pescado será menor, será más fácil de comer y durará más tiempo. «Señor Joe, ¿podría ayudarme con algunos productos para secar las cejas de Johnny al sol?», preguntó la niña. Ya ha comenzado la preparación a gran escala para la producción de algas tradicionales. El primer paso es colocar un marco de fotos limpio en el tendedero. Paso 2. Esparce con cuidado las algas dentro del marco en una capa fina. Paso 3. Secar las algas durante 5 horas. En un par de horas tendrán unas deliciosas algas. El señor Joe necesita que le den algo de comida deliciosa, y hay una persona más a la que Sella le está agradecida. Antes Elaim la irritaba, pero ahora ya no está enojada con él si no fuera por él. Ni siquiera habría podido soñar con semejante cosa. Parece que habrá muchas algas. Necesito preparar algo de comida para Elaim y así expresar mi gratitud. Mientras se secaban las algas, Sella quiso relajarse en el mar, lo que sorprendió al cuidador que no fuera a relajarse en casa.
Mientras ella se precipitaba alegremente hacia el agua, Johnny se convenció una vez más de que ella realmente era una chica inusual. La pluma quedó suspendida en el aire sin escribir una sola palabra. Elaine llevaba mucho tiempo sentado sobre una hoja de papel en blanco, pensando dolorosamente. ¿Cómo le contaré esto a mi madre?, se preguntó. Viaja por el mundo en busca de una cura para su enfermedad, y por desgracia, aún no la ha encontrado. Elaine se siente atormentada por un sentimiento de culpa por haber causado tanto sufrimiento a su madre. A él le gustaría que ella empezara a vivir para sí misma. Elaine decidió pedirle que no buscara más la cura, porque gracias a ella se siente mucho mejor. Por supuesto, ella no creería inmediatamente que su cuerpo, que lo había atormentado durante más de 20 años, se había curado de repente, y para convencer a su madre, tendría que contarle sobre Sela. Sin embargo, si se involucraba estrechamente con el clan Siren, Sela podría estar en peligro, por lo que Elaine se angustiaba pensando qué valía la pena escribir y qué no. Al oír el chapoteo del agua fuera de la ventana, el hombre miró hacia afuera y descubrió que Sella se había metido nuevamente en el mar. Hoy ya es la cuarta vez, no tardaré en resfriarme. ¿De verdad le gusta tanto el mar? La miras y sientes como si pudieras oler el fresco aroma a limón. Elaine siguió mirándola y mirándola, sintiendo que se hundía en una especie de sensación de consuelo, hasta que la fuerte voz de su asistente lo sacó del olvido. Almirante, llamé varias veces pero no respondió. ¿Qué mira con tanta atención?, preguntó Russell con curiosidad. ¿Estás mirando las algas que está secando esta benefactora?, preguntó la asistente, añadiendo que estaba secando las cejas de Johnny. ¿Dicen que van a hacer comida con esto? Realmente es impredecible. Debido a esto, los sirvientes la miran con crueldad, y Sela también llega y se comporta de manera un poco provocativa, dijo Russell. Parece que la están persiguiendo. Informa a los sirvientes que soy su protector, ordenó el almirante. Pero entonces Elaine notó algo inusual en la calle. Había un tipo extraño rondando la cabaña del cuidador. El almirante estaba dispuesto a ir a arreglar las cosas de inmediato, pero su asistente le pidió que esperara. Después de todo, este era el hijo del guardián del mar, pero no estaba claro por qué todavía estaba allí. Esto definitivamente no es una buena señal y es muy sospechoso. Es sospechoso que se atreva a hacer algo con la benefactora del almirante. El almirante tuvo un mal presentimiento sobre esto, por lo que ordenó a su asistente que le asignara personas. Las algas secas se prensaron hasta formar una lámina y se frieron ligeramente en una sartén. Luego las algas secas se espolvorearon generosamente con sal. Sella tomó un trozo y lo mordió con interés. Era divino, crujiente, dulce, con sabor a nuez, una verdadera explosión de locura salada y dulce. Cómo extraña la comida coreana y quiere todo tanto, pero aquí nunca probará los platos que anhela. Pero ahora al menos tiene un kim, ella lo logró. ¡Qué aroma tan maravilloso! ¿Es esto en lo que estabas trabajando?, preguntó Johnny, y la niña respondió que así es como huele el kim cuando lo fríes. El hombre se sorprendió al escuchar el nombre desconocido, y Sella dijo que lo llamaría Jomi Kim. Joe significa las cejas de Johnny y Mi significa delicioso. También va a hacer kimbap con este Jomi Kim. El cuidador repitió el nombre, que era nuevo para él, sorprendido y sin entender nada en absoluto. «Sírvase usted mismo». Sella puso un nuevo plato de algas en el plato. Johnny miró con cautela lo que ella proponía. «Esto es lo que se llama kimbap hawaiano», explicó la niña con una sonrisa, aconsejándole que lo tomara con las manos y lo disfrutara. El cuidador preguntó sorprendido si lo que estaba atrapado allí era un zomik, y Sella respondió que era verdad, que lo había hecho cómodo para comer y que realmente esperaba que le gustara. Johnny cogió con cuidado el kimbap y le dio un mordisco con el mismo cuidado. Y después de un par de momentos se quedó congelado, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. La tortilla más delicada, que se derrite en la boca, y el jamón jugoso explotan en un fuego artificial de sabor, aromas de carne y marisco entrelazados en maravillosa armonía, un equilibrio realmente delicioso de textura, aroma y sabor. Y este yomikime no tiene sabor a barro en absoluto. Es increíblemente delicioso. No sabía que se podía hacer semejante milagro con algas, elogió el hombre. Esta chica es definitivamente la mejor candidata para el papel de guardiana de los mares. Profundo conocimiento de los asuntos marítimos, diligencia, amor por el mar donde más se puede encontrar un sucesor tan ideal. Gracias por el maravilloso regalo. Yo lavaré los platos y tú puedes hacer un poco más, pidió el hombre, y la niña se alegró de que le gustara tanto. Ella literalmente irradiaba felicidad y se apresuró a preparar más, pero entonces se escuchó un golpe insistente. ¿Qué olor tan delicioso se puede oler incluso desde fuera? ¿Estás cocinando algo?, preguntó el marinero con gafas que estaba fuera de la ventana. Sella decidió que tenía un nuevo sabor. Sonrió y, diciendo que estaba a punto de preparar kimbap para el almirante, sugirió que Russell probara un poco también. Un poco más tarde, Elaine se sentó a la mesa del comedor con un plato de kimbap en rodajas frente a él. Había estado oliendo el delicioso aroma durante varias horas, y ahora frente a él estaba la creación de Sella, y su asistente le dijo que era kimbap hawaiano.
Normalmente al almirante no le interesaba cocinar y no sabe por qué quiso probarlo esta vez. Probablemente fue porque lo hizo Sella, decidió, llevándose el primer trozo a la boca. El jamón parece ser del norte del reino, de Pickham. Los huevos son tortillas, como se preparan en el sur. El arroz se cocina a la manera de la Unión de Gobi, que está en el este, más allá del mar. Pero ¿de dónde viene este Yomi Kim? Ha visitado muchos puertos, pero nunca ha probado nada parecido. Quizás este plato sea de tierras lejanas, pero ¿cómo podía Sella conocer la receta de la cocina de ultramar? Cuanto más sabe Elaim sobre ella, más preguntas surgen. Ella no es una sirena, pero utiliza la magia de las palabras. Una chica misteriosa cuya magia usa para curar sus dolores de cabeza. Podrá alguna vez descubrir todo sobre ella mientras estén juntos, pero ahora está preocupado por otra pregunta: ¿por qué este Yomi Kim sabe tan delicioso? Te comiste hasta la última migaja y tienes muy poco apetito, señaló Russell, mientras también masticaba algo. El asistente le entregó una cesta de Yomi Kim que la benefactora le había regalado, sugiriendo que también la probara. Dicen que si se come este Yomi Kim salado con calamares secos y cerveza, es el mejor aperitivo. Elim pensó que le gustaban las tartas de queso, pero ahora sabía algo nuevo y dijo que como a ella le gustaba beber, debería darle whisky. También quise agradecerle a la benefactora y preguntarle qué necesitaba. Ella me dijo que le comprara algo cuando lo necesitara, dijo Russell. ¿Pero qué podría necesitar Sella?, se preguntó el joven. Almirante, también frío calamares secos. Quizás le gustaría tomar una copa conmigo. Últimamente está mucho mejor, sugirió el ayudante. Elaim le llamó necio, por lo que él se indignó. Pero el almirante decidió que un sorbo era aceptable y ordenó que trajeran la bebida. También ordenó que llamaran a la criada, pues necesitaba darle algo a Sela Elaim. Tenía muchas ganas de agradecerle a la muchacha por la comida. A las 5 de la mañana, una muchacha en camisón y con una linterna en la mano caminaba por el pasillo. Un poco antes, una criada llamó a su puerta con una carta del almirante, en la que le pedía que viniera urgentemente para ver si realmente iba a enseñarle magia. La carta me decía que buscara un cuadro en el pasillo. Sella se paró frente al cuadro y comenzó a mirarlo cuando escuchó la voz de Elaim. Aquí, se escuchó una voz desde algún lugar a un lado, y la niña se giró sorprendida. Buscando la fuente, la imagen de la ballena se iluminó intensamente y se movió hacia un lado. Frente a Sella se abría un pasaje en el que se veían unos escalones que descendían. Mientras descendía, la niña se preguntó a dónde iban las paredes a su alrededor. Brillaban como agua oscura bajo la brillante luz de la luna. De repente, una enorme raya nadó sobre ella y se sorprendió. Y entonces la niña pareció caer en una luz brillante y cegadora. Protegiéndose los ojos de la luz cegadora, Sella volvió a oír la voz. «¿Viniste? ¿El camino era difícil?», preguntó Elaim sosteniendo una copa en sus manos. Frotándose los ojos, la niña dijo que estaba asustada por esa luz cegadora, y solo después de un par de momentos, mirando a su alrededor, preguntó dónde estaba. Era una habitación espaciosa llena de libros y algunos equipos técnicos. «Bienvenido a mi taller secreto», dijo el almirante Elaim, relajándose en su silla. Sella se sorprendió de qué clase de taller secreto era aquel, y explicó que ni siquiera sus sirvientes sabían de la existencia de ese lugar. La niña estaba encantada. Era como en un libro de fantasía. No en vano había terminado en este mundo. Parecía que todo estaba por comenzar. Sin poder creer en su suerte, Sela estaba cada vez más convencida de que en ese mismo momento comenzaría la lección de magia de Elaim. Sentándose donde el almirante sugirió, la muchacha aclaró que se trataba de una cueva submarina y también preguntó de qué estaba hecho el café que le ofrecían. Y el hombre confirmó su suposición de que el café estaba hecho con ingredientes fantásticos, impregnados de magia, recogidos en un lugar creado por antiguas sirenas, una de las cuales estaba situada cerca de Moltana. «¿Podré ir allí? Tenía tantas ganas de explorar mares desconocidos», preguntó Sella con deleite. Elaim prometió contarnos más sobre ese lugar la próxima vez. Entonces la niña elogió con entusiasmo el café. Destacando su sorprendente efecto analgésico, sus músculos habían estado un poco adoloridos, pero ahora estaba completamente bien. El almirante se alegró de que la medicina funcionara bien y le ofreció un poco de tarta de queso con su café. «¿Este pastel también tiene ingredientes fantásticos?», preguntó la chica, pero el hombre respondió negativamente. Pero entonces, Sella no entendió por qué se lo dio, y también notó una mirada extraña, como la de un dueño mirando a un perro comiendo una golosina. «¿Podría esto realmente ser gratitud por el kimbap hawaiano?», pensó la niña. Ella se sintió incómoda. Nunca antes la habían tratado así, mientras que Elaim, al notar su intensa mirada, pensó que probablemente su piel estaba bronceada porque había estado afuera todo el día. Antes de enseñarle magia a Sella, Elaim necesita comprobar algo. «¿Cómo fue que por primera vez lograste usar la magia de las palabras?», preguntó directamente el almirante. Ella sabía que era inevitable, que para aprender magia, de todos modos algún día tendría que contarlo. Para no despertar sospechas innecesarias en Elaim, Sella no pudo hablar en detalle sobre su vida pasada y asuntos personales después de la reencarnación.
pero contó brevemente cómo, atrapada en una tormenta, cayó al mar, se encontró con una sirena que brillaba como el sol y despertó la magia dentro de ella. Aunque todavía no entiende por qué fue ella quien despertó la magia. Tal vez ella era una sirena en su vida anterior, o tal vez esto era una ventaja por entrar en otro mundo, pensó la niña. En ese momento pensé que era solo una visión, pero cuando te conocí, almirante, me di cuenta de que era una sirena, dijo la niña. Pero Elaim dijo pensativo que esa criatura probablemente no era del tipo de las sirenas. No había sirenas entre ellas que pudieran despertar la magia. Sella preguntó si había otras sirenas además de las de su especie, pero Elaim respondió que no, lo que lo hace aún más difícil de creer. Tu magia es similar a la que usan las sirenas, pero no es exactamente la misma eres humana y la forma en que despertaste tu magia también es diferente, afirmó el almirante. Por lo tanto, será aún más difícil para ella aprender magia de ella. Pero sé cuál es la mejor manera de enseñarte, dijo Elaim, abriendo la puerta de cristal. Era una salida que comunicaba con el mar frente a la villa. La magia de las palabras se estudia con mayor eficacia en el mar, y Sella ya estaba expectante. Intentaré estar a la altura de tus expectativas, ¿tomarás mi mano?, preguntó el joven. Y la muchacha se quedó paralizada de sorpresa, mirando la mano extendida. Hace poco ella habría dudado en tomar su mano, pero ahora ella no se siente tan mal por su tacto. Y la muchacha colocó rápidamente su palma en la gran palma del hombre. ¿Te gustó el kimbap?, preguntó Sella, y el hombre respondió que estaba bueno y que el aderezo de algas estaba delicioso. Ya que me diste una cura para la fatiga, te daré unas algas condimentadas únicas en su tipo, sonrió la niña. En el mismo tono, el almirante Elaim también anunció con una sonrisa que, en agradecimiento por el kimbap, la escoltaría sana y salva hasta el mar. Entonces Elaim, con un movimiento brusco y ligero, atrajo a la muchacha hacia él. Presionada contra su pecho, sintió un aroma fresco, similar al olor del mar. «Agárrate fuerte», dijo el hombre, levantándola en sus brazos, lo que hizo que la niña se sintiera incómoda. Al momento siguiente, el agua fría los cubrió y Sella cerró los ojos sorprendida. Pero después de un momento la niña no sintió ninguna molestia, por lo que miró a su alrededor con sorpresa. Lo que vio la conmocionó hasta lo más profundo de su alma. Durante el día no parecía el mar en absoluto. Elaim observó atentamente la reacción de la niña. «¿Te gusta el mar al amanecer, Lady Sela?», sonrió el hombre. Y Sella estaba encantada de que su apariencia cambiara con la ayuda de la magia tan pronto como entró en el mar. Los jóvenes se trasladaron luego al lugar de entrenamiento, donde los arrecifes de coral todavía estaban cubiertos de algas. «Te enseñaré a crear una corriente marina usando magia de palabras», dijo Elaim. «Stamadras», dijo mentalmente, y un torbellino comenzó a girar en su mano extendida. Elaim explicó que no podría crear una corriente de inmediato. Solo después de comenzar a estudiar magia, necesitaba comenzar creando un pequeño remolino, y cuando lo lograra, podría aprender a cambiar su dirección. «Si puedes controlar el remolino libremente, puedes crear corrientes como estas», explicó Elaim, mientras la niña observaba cómo la corriente succionaba las algas como una aspiradora. «Tal vez debería intentar crear un remolino ahora mismo también», preguntó Sella, y el almirante dio el visto bueno. La niña extendió la mano, cerró el ojo y mentalmente dijo «Stormadras». Entonces abrió los ojos sorprendida, no había pasado absolutamente nada. «¿Por qué no funciona? Quizás pronuncié mal el hechizo», preguntó Sella, pero Elaim sabía que no lo lograría. Al estudiar la magia de las palabras, la voz y la imaginación son importantes. La voz de las sirenas está dotada de poder mágico, por lo que solo necesitan pronunciar un hechizo para que todo salga fácilmente. Pero en su caso, como no es una sirena, es importante poder imaginar claramente la imagen. Normalmente es imposible, pero ya ha usado un poco de magia de palabras, por lo que debería poder hacerlo, e incluso creó un nuevo hechizo. Entonces Elaim le pidió a Sella que le contara lo que sucedió cuando cayó al mar y despertó su magia, y la niña comenzó a recordar. Se estaba asfixiando y al borde de ahogarse, y para sobrevivir creó un equipo de buceo y aletas. La clave de la magia de las palabras es imaginar las imágenes que te resulten más cercanas y familiares, concluyó Elaim. Así que la cuestión es la siguiente: en su vida pasada, ella estaba tan metida en el buceo que incluso obtuvo un certificado de maestría, así que en una situación crítica, naturalmente, pensó en esto, al igual que en esa ocasión, necesitaba imaginar algo familiar. Una herramienta familiar que utilizaba para recolectar algas mientras buceaba, una herramienta similar a una red de malla fina. «Una red de recolección», dijo Sella, y en sus manos empezaron a aparecer hilos dorados. Se retorcieron y entrelazaron hasta tomar la apariencia de una red con un mango largo. La niña estaba encantada de haber logrado usar la magia para crear una herramienta para recolectar algas. Elaim pareció ligeramente sorprendido, no esperaba que tuviera éxito tan rápido. «Te dije que lo entendía. Recogeré más algas y te haré un poco de nori condimentado hoy nuevamente», prometió Sella felizmente.
crea otro nuevo hechizo. Ella es verdaderamente impredecible, pero parece que Elaim esperará con ansias sus nuevas lecciones de magia, porque entonces podrá ver cómo Lady Sela sonríe con tanta alegría. El resto de Moltana durmió tranquilamente esa noche, al igual que el conserje Joe, roncando pacíficamente en la cama junto a su esposa. Pero todavía hubo una persona que no durmió esa noche. Silenciosamente abrió el cajón del escritorio y tomó el documento que estaba allí. El hijo de Johnny leyó atentamente el papel que había tomado y sonrió maliciosamente. Pronto acabaría con la desagradable muchacha. Elaim pasó la siguiente parte del día en su lugar secreto. El vaso que tenía en la mano esparcía un fuerte olor por toda la habitación. Había pasado mucho tiempo desde que había preparado esta medicina y Elaim esperaba que ayudara a la señorita Sella. Era una crema protectora para la piel elaborada con agua purificada, corteza de sauce triturada, extracto de arándano, raíz de coral diamante y semillas de kraken. El buen humor del almirante se vio interrumpido por un fuerte dolor de cabeza. El hombre se agarró la cabeza, lamentando que ese maldito ataque estuviera ocurriendo de nuevo. El dolor de cabeza está regresando porque el poder mágico recibido de Lady Sela está comenzando a desvanecerse. Esto se estaba convirtiendo en un problema serio para el almirante Elaim. Vaya, eso fue bastante. Sella miró las algas secas con deleite. Johnny le pidió a la niña que no se esforzara demasiado y que se cuidara a sí misma primero. Si se cansaba, podían surgir problemas en el mar, por lo que siempre debía cuidarse a sí misma. Por el bien de las hermosas cejas de Johnny, tendré cuidado, anunció Sela, contenta de que ella y el cuidador parecieran haberse vuelto más cercanos últimamente y de que él estuviera tan preocupado por ella. «Mira qué bonitas son», señaló Sella hacia las algas que se secaban, en respuesta a la mirada perpleja del hombre. En su imaginación, las algas secas eran una deidad, el señor Kim, que disfruta de tomar el sol para convertirse en su alimento diario. Para controlar la población de algas, cosechará 8/10 partes de la cosecha en 3 días y a partir de ahí quiere empezar a cultivar norias. Johnny se sorprendió. Solo los pescadores del ducado habían logrado cultivar algo con éxito en el mar, y al oír esto, Sela comentó alegremente que el almirante debería ser consciente de esto, ya que era un gran duque. «Me interesa muchísimo cómo lo consiguieron», insistió la muchacha, pero Johnny no lo sabía. De lo contrario, se habría dedicado él mismo a la piscicultura marina. «Entonces, ¿sabes cómo cultivar norias?», preguntó el cuidador. Pero Sella lo único que sabía era que las algas norias debían cultivarse en redes. Construye una red flotante con hilo y boyas, recoge semillas de alga noria, átalas a la red y déjalas flotar en la superficie del agua. Gracias a la luz solar y la humedad, la noria crecerá bien. Johnny se preguntaba cómo ella sabía esas cosas. Era una sirena. «Lo leí en un libro», sonrió la niña, y Johnny notó que a él mismo le gustaría leer un libro así. En todo caso, si se necesita una red para criar una noria, recomienda a su esposa. Ella tiene manos de oro. Entonces Sella comentó que el cultivo podría llevar mucho tiempo, y el cuidador preguntó si la empresa tenía éxito para compartir con ellos un poco del nori ligeramente condimentado, deleitando a la niña al decir que era muy sabroso. Ya casi era de noche, y Sella todavía estaba ocupada con las algas. Solo tuvo que mover la última secadora cuando alguien se acercó a ella. La muchacha se alegró mucho al darse cuenta de que era el almirante, y el hombre comentó que era demasiada molestia. «¿Es difícil para ti?», preguntó, ayudando a mover la secadora, a lo que Sella comentó que una persona debe vivir realizando trabajo físico con moderación. Y ella se rió. «¿Cómo podrías sobrevivir aquí si te enfermabas? En ese caso, deberías vivir más cerca del hospital». «Sí, tienes razón», respondió Elaim con un tono de voz diferente, y la muchacha temió haber dicho algo incorrecto. Ella quería decirle algo más, pero el hombre la interrumpió sacando una pequeña botella de su bolsillo. «Es un protector para la piel», explicó Elaim, entregándole la botella. Después de examinar la botella, la muchacha notó que sentía el poder del almirante en ella, y así era, contenía la magia de Elaim. «Añade una gota de este remedio al quemador de incienso durante un mes, y cuando lo uses todo, tu piel estará completamente protegida y ya no tendrás que preocuparte por la luz solar», dijo el hombre. Avergonzada, Sella le agradeció el regalo. Nunca pensó que llegaría el día en que sería tocada por el oscuro villano. Elaim apretó los dientes, gotas de sudor corrieron por su rostro, y otro ataque de fuerte dolor de cabeza lo golpeó. El hombre se giró bruscamente y se apresuró a irse. «Almirante, usted no está enfermo», se preocupó la muchacha. Vio su rostro más pálido de lo habitual, aunque pensó que había mejorado. Elaim se detuvo y le pidió que no le prestara atención. Y sin decir otra palabra se fue, dejando a Sella sola. La muchacha estaba muy preocupada, pensando si él realmente se había esforzado demasiado en su estado de enfermedad para hacer semejante cosa por ella. Y ella quisiera agradecer a Elaim por este remedio. 3 días después finalizó el periodo de prueba del nuevo guardián marítimo. Johnny quería sorprender a Sela en la cena, entregándole los documentos de transferencia de la casa. Ya podía imaginar lo feliz que estaría.
Hoy finalmente se nombrará oficialmente al sucesor del Guardián del Mar, y él confía en que la joven no se rendirá, por muy difícil que sea el trabajo. Según dijo, después de quitar las algas, los corales dejaron de morir. Es más, empezaron a crecer otros nuevos, y algún día una nueva colonia crecerá en su lugar. Parece que ha encontrado un excelente sucesor, y ahora puede retirarse en paz. Johnny, ¿cuánto tiempo puedes quedarte ahí parado como un pilar? La señorita llegará pronto. Ayúdame a preparar la comida, espetó su esposa Melanie. Y el hombre se apresuró a cumplir las instrucciones de su esposa. Sella estaba encantada de ver la mesa repleta de una variedad de platos. Todo esto lo preparaste para mí. No había necesidad de esforzarse tanto. La niña se sintió avergonzada, pero aún así comenzó a comer con apetito. Ella tenía hambre y todo estaba muy sabroso. Mi esposa cocinó todo esto. No hay plato que ella no pueda hacer, se jactó el hombre. Y Sella comentó con deleite que ella también quería aprender a cocinar así. Johnny se alegró de ver a la muchacha comer con tanto apetito. No en vano, habían dispuesto todo aquello para un día como este. Y luego le entregó a la niña un sobre, pidiéndole que lo aceptara. Eso es exactamente lo que ella pensó. A partir de hoy se convierte oficialmente en la guardiana del mar, y ahora esta casa es suya. Señor Joe, seré un buen sucesor y seguiré cuidando bien de las aguas costeras, saltó la niña feliz. Johnny contaba con ella. Él ya había realizado todos los trámites complicados. A ella solo le faltaba firmar. Sella abrió el sobre con emoción y se quedó sin aliento cuando vio los documentos dentro. Al ver el rostro cambiado de la niña, Johnny preguntó qué pasaba. «Quizás firmar signifique que tengo que reescribir el contrato yo misma», preguntó esperanzada. Johnny saltó. No había documentos de la casa. Todos los papeles estaban en blanco. Sella supuso que los documentos habían sido intercambiados en la oficina, pero el hombre gritó que eso no podía ser cierto. Definitivamente había revisado los papeles y luego los había guardado en un cajón del escritorio. Durante todo este tiempo, en la casa, además de él y Melanie, solo estaba su hijo. Una mala revelación le sobrevino al viejo conserje. «¡Oh, Wayne! ¡Oh, sinvergüenza!», gritó Johnny furioso al darse cuenta de que su propio hijo había robado los documentos. «¿A dónde carajo me estás arrastrando? ¡Suéltame!», se escuchó un grito en la noche. Wayne gritó que había robado los documentos como había prometido, pero no lo dejaron ir. Él quería irse de casa sin que sus padres se dieran cuenta, pero estas personas lo arrastraban hacia algún lugar. Finalmente llegaron a una choza y empujaron a Wayne bruscamente dentro. Iba a asignarle espiar al almirante, pero nunca logró convertirse en el guardián del mar. Oyó Wayne una voz, y uno de los que lo trajeron respondió que trajo documentos, pero lo echaron de la casa. «Pedazo de mierda inútil. Tu vida inútil terminará aquí», dijo el jefe de la organización criminal, Hook. Y solo entonces Wayne se dio cuenta de en qué se había metido esta gente. Estaba intentando colocar un espía en la villa del almirante. Comprendió que sus días estaban contados y que este era el final, pero un fuerte crujido se escuchó justo a su lado. El hombre de gafas masticaba con gusto unas hojas verdes y miraba atentamente a los allí reunidos. «¿No te molesto?», preguntó el asistente del almirante con una mirada completamente inocente. Los criminales saltaron de sorpresa al ver lo que hacía allí el ayudante del almirante y el manjar que tenía en la mano. Cuando Russell terminó su último trozo de nori, pensó que el hijo del cuidador encajaba perfectamente con la descripción. Hace unos días le leyó un informe al almirante sobre que el hijo de Johnny, muy endeudado, pidió dinero prestado a Hook, el jefe de un grupo criminal. Hook era un hombre que se dedicaba al tráfico de personas, vendiendo a los deudores que no podían pagar sus deudas a un grupo de piratas para ganar dinero. «Así que son ellos», afirmó el almirante Elaim. «El mismo culto pirata que adora a un monstruo marino, capturan barcos para sacrificar civiles». Tomar a Hook como rehén revelará la ruta que lleva directamente a los piratas. El comportamiento sospechoso del niño en la cabaña probablemente se debe al hecho de que estaba siendo chantajeado para robar las joyas y pagar una deuda. A veces, incluso los lazos de sangre pueden convertirse en veneno cuando llega el momento de darse la vuelta y agarrarlo. Y ahora, calentándose, Russell dijo en voz alta que no había pensado que el momento mencionado por el almirante llegaría tan pronto. Últimamente había estado muy aburrido, así que esto era una ventaja para él. «Ni se os ocurra pensar en huir, cucarachas marinas», brillaron los ojos del oficial militar. Y luego ordenó en voz alta a sus subordinados que atraparan a esos sinvergüenzas y destruyeran a todos y cada uno de ellos. Hook se quedó desconcertado, pero no tenía a dónde retirarse y ordenó a sus hombres que también fueran al ataque. Se oían sonidos de una lucha feroz, hasta que el propio líder aprovechó la oportunidad para escapar. «¿A dónde vas?», Russell lo detuvo mientras masticaba un bocadillo. «¡Sinvergüenza!», se dio cuenta rápidamente el villano, sacando una pistola de su pecho. Pero Russell, que se había quitado las gafas, ya había levantado el puño para atacar. «¿Quién te crees que eres para iniciar una pelea?», le preguntó al bandido derrotado. Hubo silencio en la cabaña y el oficial preguntó a sus muchachos si habían terminado. «El almirante, señor de Moltana, tiene derecho a sentenciar a muerte colectiva. Si quieres vivir, responde con sinceridad». El oficial levantó al líder por los pelos.
Preguntó si conocía al líder del culto pirata, pero como Hook intentó evadir la respuesta, ordenó a sus hombres que lo capturaran. «Lo sé, toda la información está almacenada. Déjenme entrar, tontos», gritó el bandido con miedo mientras se lo llevaban. «Me ordenaron dispararte si te resistes», le dijo Russell a un atónito Wayne. Y añadió que Hook había planeado matarlo para mantenerlo callado, pero que todavía estaba vivo solo gracias al almirante, por lo que no debía olvidarlo. «Y por esto pagarás con tu vida. No creías que sería indulgente contigo por culpa de Johnny, ¿verdad?». Los ojos del oficial brillaron de nuevo con crueldad. Al día siguiente, Johnny se sentó en la oficina del almirante y escuchó todo lo que había sucedido. Incapaz de lidiar incluso con su propio hijo, decepcionó al almirante. Siente que su vida no tiene sentido ahora, no importa cuánto odio sienta por su hijo. Si él muere, entonces Johnny también muere. «He decidido exigir un precio por la vida de Wayne», dijo el almirante, y Johnny se estremeció al escuchar al almirante obligar a su hijo a trabajar sin paga en un barco de alta mar durante 10 años. «Solo así podrá saldar todas sus deudas, con la condición de que no pueda volver a poner un pie en Moltana durante el resto de su vida», dijo con severidad el almirante, añadiendo que le estaba mostrando una mínima cortesía solo porque era hijo de Johnny. Al supervisor le costó comprender que el almirante permitiera que Wayne viviera. Le dio las gracias por su misericordia para que Wayne pudiera pagar por sus pecados. Él creía que su mayor error era no poder controlar a su hijo, por lo que pidió que le permitieran pagar por los pecados de su hijo en lugar de él y que le permitieran hacer pequeños trabajos en la villa. «No hay necesidad de eso. Entrega tus funciones y abandona este lugar», dijo Elaim con voz quebrada. Al ver que el cuidador dudaba, el almirante le preguntó si realmente dudaba de su decisión. Johnny tuvo que aceptar con cierto pesar, ya que quería despedirse como era debido del almirante. Cuando todos le dieron la espalda a Johnny por su excentricidad, el almirante fue el único que lo trató con respeto. Se levantó en silencio y saludó formalmente al almirante, agradeciéndole mentalmente por confiarle el cuidado del mar. Recordaría su bondad por el resto de sus días. Deseándole mentalmente felicidad a su antiguo empleador, el hombre se dirigió a la puerta. Elaima sufrió otro ataque de fuerte dolor de cabeza. Antes de que Johnny pudiera llegar a la puerta, escuchó un golpe sordo detrás de él. El almirante yacía inconsciente en su escritorio y el conserje gritaba intentando hacerle entrar en razón. Mientras tanto, la niña estaba nerviosa en la habitación de invitados de la villa. Ella no entendía cómo todo había resultado así y esperaba que Elaim la ayudara con los documentos y todo saldría bien. En la historia original, era un cerebro prominente con enorme influencia en la sociedad y el inframundo, por lo que tenía innumerables espías repartidos por todo el mundo. Incluso el duque Herbert no pudo derrotarlo en la Guerra de la Información, y ahora solo necesita recolectar los documentos necesarios, pero por alguna razón todo se está prolongando. Sella estaba nerviosa. El señor Johnny fue llamado inesperadamente a la oficina. Ella estaba preocupada si todo estaba bien con él. Ella todavía no puede dormir, así que decidió comprobar la situación. Para no llamar la atención de nadie, la niña miró con cuidado alrededor de la esquina. Y escuché la voz extremadamente preocupada de Johnny. «El almirante está inconsciente. Llamen a un médico inmediatamente». «Se cayó sin motivo aparente. Necesitamos un médico», gritó el cuidador. Las criadas preocupadas respondieron que el médico estaba en la ciudad, a 30 minutos de distancia, pero que no podían perder ni un minuto. El almirante estaba muy enfermo. Sella comprendió que llamar a un médico era inútil. Entonces Elaim le dijo que no se preocupara, pero que evidentemente se trataba de una enfermedad grave. Un día, su condición mejoró cuando su energía mágica entró en su cuerpo. Y ahora Elaine la necesita. «El médico no podrá ayudar», saltó la niña desde la esquina, asustando a Johnny con sus palabras. La muchacha pidió encontrar primero a un oficial de la marina con gafas y contarle todo. «Y confía en mí», dijo Sella con seriedad, pidiendo que la llevaran ante el almirante. El almirante ordenó que no se permitiera la entrada a nadie. «¿Por qué está aquí? No es ella misma», susurraron las criadas fuera de la habitación del almirante. Sella se quedó en la puerta, preparándose para entrar, mientras las criadas estaban indignadas de que ella se imaginara ser alguien especial. «Almirante, he venido a pagar mi deuda», dijo Sella. Esto se dijo en voz muy alta, y las criadas nuevamente estallaron en insatisfacción porque ahora no era el momento para eso, y si realmente estaba tratando de llamar la atención. Desde detrás de la puerta cerrada, se escuchó la voz del almirante, permitiéndole entrar, y todas las doncellas quedaron atónitas por lo que estaba sucediendo. Habiéndose disculpado de antemano por la intrusión, Sela abrió bruscamente las puertas, dispuesta a hacer lo que se le pidiera. Pero tan pronto como cruzó el umbral de la habitación, donde estaban esparcidos los fragmentos de vidrio, su ardor se desvaneció, el rostro de Elaime literalmente desapareció. El hombre apenas podía mantenerse en pie. «¿Has venido?», dijo apenas audiblemente, y la niña respondió que había venido a ayudarlo. Pero en ese momento el almirante comenzó a perder el conocimiento y a caer al suelo. Sella corrió a ayudarlo, y solo por algún milagro de éxito, logró atrapar el cuerpo que caía para que no se lastimara. Fue peligroso. Parece que Elaim rompió el cristal cuando intentó moverse.
Al mirar al pálido almirante, la muchacha se convenció de que estaba muy enfermo. Pero ella vino a ayudarlo y definitivamente lo ayudará. Colocando su mano sobre su pecho, Sela se concentró. Toma tanto como necesites hasta que te sientas mejor. Una magia ligera y cálida llenó el cuerpo del hombre. Después de un tiempo, la niña abrió los ojos y pensó que ya se sentía mejor. Y así fue. La tez del hombre se volvió más saludable. Su respiración se estabilizó. Gracias a Dios, funcionó. El almirante ahora simplemente dormía plácidamente, pero de repente se incorporó ligeramente. Y luego enterró su cara en el pecho de la niña. Sin abrir los ojos, el hombre abrazó inconscientemente a Sella por la cintura, sin querer soltarla. A este ritmo, su corazón pronto saltaría de su pecho. La situación era terriblemente incómoda y muy diferente a la anterior. En ese estado parece un niño indefenso, incluso siente un poco de pena por él. Pero también sintió como si la estuviera abrazando un oso enorme. El hombre era pesado. Entonces, en primer lugar, Sella decidió ponerlo de alguna manera en el sofá, y no sin algo de esfuerzo, logró poner al dormido, Elaim, en el sofá. Para asegurar su recuperación completa, ella necesita continuar infundiéndole poder mágico. Entonces, después de disculparse, la niña se concentró en sus acciones y nuevamente colocó la palma de su mano sobre su pecho. Ahora no era momento de vergüenza, pero aún así notó que estaba bien formado. Al concentrarse, Sela pudo saber exactamente qué estaba afectando su magia. Sintió un tirón en el área del plexo solar. ¿Qué diablos es este agujero negro? Después de un tiempo, le pareció que la absorción de energía se había detenido y la niña suspiró aliviada, esperando que esto fuera suficiente. Entonces Elaim estará bien, pensó. En ese mismo momento, el almirante abrió los ojos. Te despertaste, todo está bien, no hay fiebre. Sella corrió a palparlo. Se olvidó por completo de que estaba literalmente sentada sobre el almirante. Lo siento muchísimo. La niña saltó hacia atrás y se sonrojó profundamente. Pero Elaim dijo que todo estaba bien y que se sentía mucho mejor mientras la niña trataba de calmar su corazón. Sí, todo es gracias a usted, señorita Sela, agradeció Elaim, y la muchacha pensó que se alegraba de verlo con buena salud. Sentado en el sofá, el almirante notó que debía tener muchas preguntas y le sugirió que las preguntara. Había una especie de agujero en tu pecho que estaba absorbiendo mi magia. ¿Qué es? La chica le dio un codazo en el pecho. Un poco avergonzado, Elaim respondió que era el corazón de una sirena. El corazón de sirena es el segundo corazón que regula la magia. La mía tiene un defecto, dijo Elaim un poco triste. De hecho, hay un agujero en él, que la niña vio antes. Sella no entendía cómo eso era posible. Vivir con un agujero en un órgano era peligroso, pero el almirante añadió que el corazón de la sirena no tenía nada que ver con un órgano físico. Es más como una concentración invisible de magia. La formación de un agujero viene acompañada de problemas como fugas de magia e hipersensibilidad. El dolor de cabeza es uno de los síntomas. Por eso la cantidad de magia en tu cuerpo es tan baja, se dio cuenta Sella, temiendo que la enfermedad lo hubiera estado atormentando durante tanto tiempo. La muchacha preguntó entonces si las otras sirenas podían curarlo, y Elaim respondió que era imposible, ya que aún no se había encontrado cura para esta aflicción. 3 años. Eso es exactamente lo que me queda, dijo el hombre. Morirá en 3 años. Sella saltó. ¿Qué está diciendo? Esto no puede ser. Pero Elaim continuó contando tranquilamente que todos sus predecesores con el corazón de sirena defectuoso murieron a temprana edad. El que vivió más tiempo tenía 30 años, lo que significa que su tiempo se acaba inexorablemente. Sella no entendía por qué estaba tan tranquilo, ya que estaba hablando de su propia muerte, y la muchacha sintió una extraña sensación de pesadez en el pecho. Ahora entendía por qué Elaim había estado actuando todo este tiempo como si no tuviera nada que perder. Era un hombre que se había estado preparando para la muerte toda su vida. Pensándolo bien, la novela original le parece extraña. De repente entregó el título de archiduque a su hermano menor y se retiró. Lo más probable es que, estando al borde de la muerte, Elaim fuera incapaz de hacer nada debido a su corazón de sirena, un final tan inútil y decepcionante para el villano. Pero Sella no quiere esto, no puede dejarlo morir así. Después de enterarse de que él era muy diferente del personaje de la novela, comenzó a abrirse a él. Y ahora ella realmente quiere crear más recuerdos juntos y cambiar el final sin sentido de Elaim. Después de todo, ella ya logró cambiar la historia una vez. De repente, Sela se acercó al hombre que estaba sentado a su lado. Necesitaba decirle algo y todo estaría bien, pero la expresión de su rostro era aterradora. «Almirante, ¿le gustaría ser amigo?», preguntó la muchacha.